Como dice el refrán, cuando una tigresa da a luz a 4 crías, siempre hay un biao entre ellas, y yo. Resulté haber reencarnado precisamente en el más débil de esos biao, justo cuando pensaba que mamá tigre me abandonaría miserablemente, y que otras bestias salvajes me darían una paliza hasta dejarme hecho polvo. Bilibili. Activé inesperadamente el sistema de evolución de bestias divinas. Mientras siguiera comiendo sin parar, podría crecer sin límites. No solo podría evolucionar hasta convertirme en el tigre blanco de llama azul, indestructible e inmortal, Bilibili, sino incluso en el dios tigre creador que domina todo el universo. Pero justo cuando pensaba que en el futuro iba a buscar unas cuantas tigresas para aparearme, de pronto llegó desde lejos el gruñido grave de mamá tigre. Al oír el ruido, los otros 3 pequeñines se levantaron de inmediato, llenos de alegría, y corrieron hacia la dirección del sonido moviendo el trasero con entusiasmo. Bilibili. Sin embargo, yo fui el único que se quedó en el sitio con expresión seria. La voz de mamá tigre de hace un momento claramente sonaba débil. Bilibili. Y además, su rugido estaba lleno de amenaza y advertencia. Al pensarlo, corrí de inmediato hacia adelante. Bilibili. Y de una palmada derribé a mis 3 hermanitos de golpe, advirtiéndoles que se quedaran quietos donde estaban, mientras yo avanzaba a escondidas hacia la dirección del sonido. Muy pronto vi la figura de mamá tigre. En ese momento estaba enfrentándose a 4 lobos grises heridos, y bajo sus patas aún pisaba a un rey lobo moribundo, pero las heridas de mamá tigre tampoco eran leves, especialmente la herida de una de sus patas traseras, de la que la sangre no dejaba de brotar, hasta el punto de que mamá tigre ya no podía caminar. Pero aún así, esos 4 lobos grises no se atrevían a atacar a la ligera. Si se atrevían a enfrentarse de frente, ninguno de ellos saldría vivo. Pero los lobos son famosos por su astucia. ¿Cómo iban a hacer una tontería como acabar los 2 bandos destrozados? Vi cómo empezaban a dispersarse lentamente, además de dejar a 2 lobos grises delante para distraer a mamá tigre. Uno de los otros 2 lobos se movía por el costado de mamá tigre, mientras que el otro fue directamente hacia su retaguardia, con intención de lanzar un ataque furtivo por la espalda. Siguiendo la orden del nuevo rey lobo de la manada, los 2 lobos grises de delante comenzaron de inmediato un ataque de tanteo. No dejaban de intentar lanzarse hacia adelante, pero en cuanto entraban en el rango de ataque de mamá tigre, retrocedían enseguida, aunque mamá tigre estaba herida en ese momento, con solo un barrido de sus garras de tigre. Bilibili. Ni siquiera el rey lobo más feroz podría soportarlo, pero al ver aquello, mi expresión se volvió aún más grave. Bilibili. Estaban ganando tiempo para agotar la resistencia de mamá tigre. Bilibili. Y así darle al lobo de atrás la oportunidad de atacar por sorpresa. Y, efectivamente, tras un rato de tanteos, los movimientos de mamá tigre pronto empezaron a hacerse más lentos. El lobo gris de atrás aprovechó enseguida la ocasión y se lanzó hacia adelante de un salto. Mamá tigre, curtida en combate, ya había percibido el peligro. Bilibili. Pero justo cuando quiso girarse para responder, el dolor punzante de la pata trasera la obligó a detenerse. En ese instante crítico, yo salté de repente, y me estampé de lleno contra el costado del maldito lobo gris traicionero. Bilibili. Siempre se ha dicho que el lobo tiene huesos de bronce, cabeza de hierro y cintura de tofu, y con mis más de 70 kilos impactando así, el lobo gris quedó dolorido, incapaz de levantarse por un buen rato. Este giro repentino de los acontecimientos dejó atónitos a mamá tigre, y también a los otros 3 lobos. Cuando mamá tigre vio que había sido yo quien la había salvado, primero se alegró, pero enseguida empezó a gruñir una y otra vez, angustiada. Xiaobai corre. Con la situación actual, hoy me temo que no voy a sobrevivir. Bilibili. Pero mi linaje no puede cortarse de ninguna manera. Sin embargo, yo no hice caso a mamá tigre, sino que caminé directamente hasta el rey lobo caído, y abrí mi enorme boca ensangrentada para morder de lleno el cuerpo del rey lobo. ¿En serio me estás tomando el pelo? No soy más que un cachorro de tigre menor de edad. Si me quedo sin la protección de mamá tigre, Bilibili, ¿en qué me diferenciaría del plato de comida de otro? Bilibili. Además, ya que en esta vida me he convertido en un tigre. Bilibili. Entonces mamá tigre, y mis 3 hermanitos son mi familia. Ver con mis propios ojos cómo mi familia cae delante de mí. No puedo hacerlo. Justo en el momento en que tragué la sangre del rey lobo, una voz familiar sonó oportunamente en mi mente. Se ha detectado que los datos de atributos del anfitrión están completos. Bilibili. La evolución está a punto de comenzar. Bilibili. Apenas terminaron esas palabras, sentí de inmediato una energía recorrer todo mi cuerpo. Al segundo siguiente,
mi cuerpo de tigre aumentó de tamaño en un tercio al instante. Al ver aquella escena tan extraña, la manada de lobos retrocedió aterrada. Incluso el lobo traicionero al que yo había mandado a volar, olvidó su dolor, y empezó a arrastrarse desesperadamente para alejarse de mí. Al ver eso, lancé un rugido hacia el rey lobo que tenía delante. Aquella presencia propia del rey de las bestias. Lo hizo temblar de miedo al instante. Billy, Billy. Pero yo no les lancé ningún ataque. En cambio, me di la vuelta y fui directo hacia el lobo que aún no había logrado arrastrarse. Billy, Billy. Muy lejos todavía. Y de un solo movimiento me lancé encima de él y lo aplasté contra el suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, empecé a darle bofetadas con la garra sin parar. Por un momento, los gritos de dolor resonaron por todo el bosque. Billy, Billy. Después de abofetearlo durante 2 minutos y medio enteros, el lobo traicionero ya había quedado completamente aturdido. Entonces, de un mordisco, terminé con su vida, al verlo limpio y decidido de mis movimientos. Los 3 lobos grises que quedaban se dieron la vuelta al instante para huir. Sentían un miedo hacia los tigres que les nacía desde lo más profundo de los huesos. Sin embargo, justo cuando la manada de lobos estaba a punto de irse, Billy, Billy. Una serie de rugidos infantiles que se sucedían uno tras otro. Billy, Billy. Hizo que se detuvieran en seco. Al ver eso, mamá tigre y yo cambiamos de expresión al instante. Eran las voces de las otras 3 crías de tigre. Y los ojos de la manada de lobos brillaron al instante. Billy, Billy. Y se lanzaron de inmediato hacia la dirección de donde venía el sonido. Este cambio repentino me hizo ponerme muy serio. Mamá tigre no podía moverse en absoluto en ese momento. Si quería proteger al segundo hermano tigre y a los demás, solo podía ir yo a rescatarlos. Pero con mi fuerza actual. Billy, Billy. Si me enfrentaba solo a 3 lobos grises, solo me esperaba la muerte. Pero llegados a este punto, ya no había otra opción. Así que me lancé de inmediato sobre el lobo gris que tenía más cerca. Pero ese lobo gris, curtido en experiencia, tampoco era ningún inútil. En cuanto me vio, se dejó caer al suelo para esquivar mi boca ensangrentada. Y me devolvió el mordisco apuntando directamente a mi cuello. Por suerte, desde el principio no pensaba enredarme con él. Así que aproveché el impulso para incorporarme y correr hacia el siguiente lobo gris. En ese momento, por el otro lado, el segundo hermano tigre estaba. Billy, Billy. Corriendo con sus patitas cortas hacia mamá tigre. Pero al segundo siguiente vio una figura gris abalanzarse sobre él. Aquella mirada sedienta de sangre hizo que el segundo hermano tigre se quedara clavado en el sitio, sin atreverse a moverse. Al ver eso, la emoción en los ojos de ese lobo gris se intensificó aún más. Abrió la boca de par en par y se lanzó sobre el segundo hermano tigre. Pero justo cuando las fauces del lobo estaban a punto de caer sobre su cabeza, aceleré de golpe y de una embestida. Mandé volando al lobo gris, aunque el precio fue quedar aturdido durante 3 segundos enteros. Sin embargo, cuando recuperé la conciencia, descubrí que al lado del segundo hermano tigre, ya no estaban la tercera hermana ni el cuarto hermano. Billy, Billy. Por un instante, mis ojos se pusieron rojos como la sangre. Billy, Billy. ¿De verdad había llegado demasiado tarde? Al mismo tiempo, los otros 2 lobos grises también nos alcanzaron, mirándonos fijamente como lobos hambrientos a mí y al segundo hermano tigre. Al ver cómo los 3 lobos grises se colocaban por separado, supe que pretendían repetir la misma táctica, pero, desde luego, no podía permitir que lo lograran. Antes de que los 3 lobos terminaran de colocarse, ataqué directamente al lobo gris del medio. Billy, Billy. Al verlo, el lobo gris se llevó un buen susto. Billy, Billy. Y retrocedió a toda velocidad, mientras que el lobo gris de la izquierda acudió enseguida a apoyarlo. Y el lobo gris de la derecha aprovechó para correr directamente hacia el segundo hermano tigre. Al ver esa escena, clavé los frenos de golpe. Y justo cuando el lobo gris de la izquierda estaba a punto de acercarse, levanté con las patas la arena del suelo y se la lancé a los ojos. Por muy feroz que fuera, en ese momento no tuvo más remedio que detenerse. Al ver que mi maniobra había funcionado, ya no me ocupé de él. Billy, Billy. Y corrí a toda prisa para abalanzarme sobre el lobo gris de la derecha. Lo derribé de inmediato y fui directo a morderle el cuello. Pero ese lobo gris también era muy astuto. Enseguida ajustó el ángulo y al mismo tiempo me mordió el cuello. Justo cuando, confiando en mis atributos ligeramente superiores, empezaba a imponérmele poco a poco. El lobo gris al que había ahuyentado al principio vino a apoyarlo. En ese instante sentí un dolor agudo en la espalda, como si una daga me estuviera cortando sin piedad. En aquel momento entré de golpe en un dilema. Si soltaba ahora y me resistía con todas mis fuerzas, no tendría ningún problema en librarme del ataque del lobo que tenía detrás. Pero el otro lobo gris no tardaría en recuperarse de la arena en los ojos.
Aunque lograra zafarme en este momento, cuando llegara el momento, enfrentándome a 3 yo solo, acabarían agotándome hasta matarme. Justo cuando estaba desesperado, una idea brilló de repente en mi mente. Al segundo siguiente, extendí directamente mi garra de tigre, y la hundí con fuerza en el vientre del lobo gris que tenía debajo. En un instante, sonó un aullido desgarrador de dolor. El lobo gris al que había derribado soltó la boca de inmediato y trató de liberarse, al oír el grito de su compañero. Billy, Billy. El lobo que tenía sobre mi espalda apretó aún más la mordida. Billy, Billy. Y yo, por mi parte, soportando el dolor insoportable. Billy, Billy. Le abrí en el abdomen al lobo de debajo. Billy, Billy. Varios agujeros sangrientos antes de soltarlo. Billy, Billy. Sin embargo, el lobo gris apenas dio unos pasos, antes de desplomarse lentamente al suelo. Billy, Billy. Al verlo, me apresuré a sacudirme con fuerza al lobo que tenía sobre la espalda. Billy, Billy. Y volví a colocarme junto al segundo hermano tigre. Billy, Billy. Y el lobo gris al que la arena le había cegado los ojos. Por fin se había recuperado en ese momento, y enseguida, junto con su compañero, nos bloqueó por delante y por detrás. Fue entonces cuando de pronto sonó otra vez el aviso del sistema. Se ha detectado que el anfitrión está gravemente herido. La función de recuperación ha sido activada. El anfitrión puede gastar cualquier punto de evolución para curar sus heridas. Al oír la voz del sistema, me llené de alegría al instante. Menos mal que hace un momento había bebido varios tragos de sangre de lobo. Con un destello de luz verde, las múltiples heridas de mi cuerpo empezaron a cicatrizar lentamente. Aunque ya se me habían curado las heridas, las manchas de sangre sobre mi cuerpo seguían sin secarse. A ojos de los lobos grises, yo, gravemente herido, y el segundo hermano tigre, aún pequeño, ya éramos un pedazo de carne al borde de sus fauces. Acompañados por un rugido simultáneo de los 2 lobos grises, se lanzaron directamente contra mí. Al ver eso, mi expresión se endureció de golpe. Llegados a este punto, las pequeñas astucias ya no servían de nada. A partir de ahora, solo quedaba chocar de frente. Esta vez el lobo gris que atacó de frente ya no anduvo con tanteos, y fue directamente a morderme el hombro derecho herido, pero yo lo mandé volando de una sola bofetada, aunque al segundo siguiente sentí que mi pata trasera, Billy, era mordida por el lobo gris que tenía detrás. Al verlo, me apresuré a derribarlo al suelo de una patada. Al mismo tiempo, el lobo gris, al que acababa de mandar volando, volvió a lanzarse sobre mí. En ese instante crítico, de pronto me erguí sobre las patas traseras, y me dejé caer encima del lobo gris al que había derribado, quedando tumbado directamente sobre su vientre blando, mientras que al lobo gris que se abalanzó sobre mí lo atrapé entre mis brazos, y le clavé un mordisco feroz en el cuello. En ese momento, aunque los 2 lobos grises estaban asustados, también se volvieron más feroces. El lobo gris que estaba encima me mordió el hombro, mientras que el lobo gris de debajo me mordió la nuca, justo cuando los 3 estábamos en ese forcejeo. El segundo hermano tigre, que estaba paralizado del susto, por fin volvió en sí. Jamás habría imaginado que su hermano mayor, al que siempre más odiaba, fuera a arriesgarlo todo de esa manera para salvarlo. Al ver que estaba a punto de quedar en desventaja, el segundo soltó un rugido al instante, y gritó mientras se lanzaba contra el lobo gris que tenía debajo de mí. Al verlo, me enfurecí tanto que me puse a insultarlo al momento. Segundo, pedazo de idiota. Si vas a pelear, pelea. ¿Para qué gritas? Pero justo cuando dije eso, de repente me quedé callado. Espera, ¿cómo pude olvidarme de esta arma? Al segundo siguiente, levanté de pronto la cola bien alto. Calculé la posición debajo de mí y la descargué con fuerza. Con un crujido seco, un grito desgarrador y deshumano resonó al instante por toda la montaña. Eso dejó al segundo hermano tigre clavado en el sitio, como tigre macho que era. En ese momento, no sintió ni una pizca de alegría, sino más bien una vaga compasión. Así que dejó de dudar, y avanzó directamente para morderle el cuello al lobo castrado. Después de aguantar con esfuerzo durante 2 minutos y medio, aparté de encima de mí al lobo gris, ya inmóvil, y me di la vuelta para quedar tumbado en el suelo. Billy, y el lobo gris que estaba debajo de mí, también había muerto asfixiado bajo el valiente ataque del segundo hermano tigre. Al ver aquello, esbocé una sonrisa amarga. Jamás imaginé que la primera batalla a vida o muerte desde que me convertí en tigre, Billy, la ganaría usando una técnica tan rastrera como un golpe bajo. Después, no tuve tiempo ni para descansar, y empecé a devorar a grandes bocados el cadáver del lobo que tenía al lado. Aquel enfrentamiento de hace un momento me había dejado bastante herido. Necesitaba conseguir cuanto antes otra tanda de puntos de evolución para curarme, y el segundo hermano tigre,
tras lograr su primera caza de su vida, estaba tan orgulloso que no cabía en sí. Vino corriendo a presumir delante de mí, pero yo le di una bofetada y lo mandé a 8 metros de distancia. Solo entonces el segundo hermano tigre descubrió de repente que su hermano mayor, después de salir un rato, había crecido tantísimo. Así que no le quedó más remedio que correr hacia los matorrales de un lado. Fue entonces cuando me di cuenta de que la tercera hermana y el cuarto hermano habían estado escondidos allí todo el tiempo. Solo en ese momento por fin solté un suspiro de alivio. En la batalla de hace un momento, si el sistema no hubiera activado de repente la función de recuperación, yo no habría tenido ninguna posibilidad de ganar. De ahora en adelante tenía que reservar siempre suficientes puntos de evolución. Así que, después de gastar un punto de evolución para curarme las heridas, arrastré un cadáver de lobo intacto y conduje a mis hermanos y hermanas hacia donde estaba mamá tigre. No había caminado mucho cuando vi a mamá tigre, esforzándose por sostener su cuerpo con 3 patas, mientras avanzaba lentamente hacia nosotros, los 4 cachorros. Era evidente que ya estaba preparada para jugarse la vida protegiendo a sus crías. Cuando vio que todos nosotros estábamos a salvo, el espíritu de lucha que mamá tigre sostenía con esfuerzo se derrumbó al instante. Billy, y cayó desplomada al suelo. Al verlo, me apresuré a poner el cadáver del lobo delante de mamá tigre, indicándole que se lo comiera cuanto antes. Aunque las heridas de mamá tigre no eran leves, todavía no habían llegado al punto de no poder curarse. Solo necesitaban tiempo para sanar. Por suerte, después de esta gran batalla, los 5 cadáveres de lobo que obtuvimos bastaban para que mamá tigre aguantara medio mes. Después de ir recogiendo uno por uno los cadáveres de lobo, las 3 crías de tigre empezaron a mamar debajo de mamá tigre, y yo también empecé a lamer sin parar las heridas de mamá tigre para desinfectarlas. Pero cuando fui a limpiar la herida de la pata trasera de mamá tigre, mis pupilas se contrajeron involuntariamente. Era evidente que esa herida no la había causado un lobo gris, sino una herramienta afilada como una trampa para animales. Eso significaba que en este bosque había cazadores furtivos rondando. Y si además llevaban armas de fuego, con la fuerza actual de mamá tigre y la mía, ya no digamos proteger a las 3 crías, ni siquiera podríamos salvarnos nosotros mismos. Por ahora, la única solución era que mamá tigre recuperara su cuerpo cuanto antes, y mudarnos lo antes posible. Esa era la clave. Muy pronto, medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a mis cuidados minuciosos, mamá tigre ya tenía prácticamente curadas todas sus heridas externas. Solo que en aquel entonces, perdió demasiada sangre y quedó gravemente debilitada. Y ahora su atributo de resistencia no era más que la mitad de lo normal. Así que era básicamente imposible que luchara contra presas grandes. Justo cuando estaba preocupado por cómo ayudar a mamá tigre a recuperar energías, de pronto, una idea me cruzó por la mente. Este bosque es vastísimo. ¿Cómo iban a faltar por aquí tonificantes tan potentes? ¿Cómo el ginseng o el ostrágolo? Al pensar eso, me puse en marcha de inmediato hacia el bosque. Con mi fuerza actual, ya no son muchos los seres que pueden amenazarme, mientras no me encuentre con otros tigres adultos o con osos pardos adultos. En este bosque prácticamente puedo caminar como si fuera mío. Billy. Justo cuando me estaba rompiendo la cabeza pensando dónde encontrar esos grandes reconstituyentes. Billy. Por el rabillo del ojo, descubrí de repente a una ardilla actuando de forma sospechosa. Al verla, mi interés se despertó al instante. Billy. Y enseguida me agaché para acercarme lentamente a ella. Pero aquella ardillita seguía cavando tierra totalmente concentrada. Billy. Sin darse cuenta en absoluto de que me acercaba. Cuando me había infiltrado hasta quedar a menos de 2 metros de la ardilla, abrí la boca sin dudarlo y salté de un brinco. Y así, conseguí fácilmente 5 puntos de evolución como recompensa. Sin embargo, justo cuando, satisfecho, estaba a punto de irme, de repente vi que en el agujero, Billy, que la ardilla acababa de cavar parecía haber algo. Al segundo siguiente, mis ojos brillaron de golpe. Yoder. ¿No son estas raíces de ginseng? Y además es enorme. Acto seguido, me acerqué a toda prisa y empecé a cavar frenéticamente con las patas delanteras. Las garras de los tigres son largas y afiladas, pero a la hora de cavar no se comparan con las de los osos. Después de cavar con todas mis fuerzas durante 5 minutos enteros, por fin conseguí una raíz de ginseng de unos 450 gramos aproximadamente, pero lo primero que hice no fue comérmela enseguida, sino olerla con atención primero. Billy. Muy pronto, siguiendo el olor, encontré otra raíz de ginseng de más de 350 gramos, un ginseng silvestre de ese tamaño.
En el mercado humano valdría al menos varias decenas de miles de euros. Al pensar en eso, solté de pronto un suspiro muy humano. La sociedad humana probablemente estaba ya muy lejos de mí. Y quién sabe cuándo volvería a probar una sopa picante, pollo gongbao o pescado hervido picante, alguna vez de nuevo. Pero enseguida volví en mí. Billy. Y, con las 2 raíces de ginseng en la boca, caminé hasta el arroyo. Billy, para lavarlas un poco. Billy. Ya iba a ser bastante difícil convencer a mamá tigre de que se comiera esta, si encima estaba llena de tierra, y al tragársela le dejaba la garganta como si tuviera cemento húmedo dentro. Entonces mamá tigre, sin duda me daría una buena paliza. Solo de pensar en la fuerza de mamá tigre, que alcanzaba los 258 puntos. No pude evitar estremecerme un poco. Después de lavar bien el ginseng, regresé rápidamente junto a mamá tigre. Billy. Y luego gruñí en voz baja para que se comiera. Billy. La raíz de ginseng de más de 350 gramos. Billy. No es que me doliera desprenderme de la grande, sino que temía que, con el estado actual de mamá tigre, un exceso de tonificante le sentara mal. Al verlo, su mirada se volvió peligrosa al instante. ¿Me estás tomando el pelo porque ya no puedo cazar por mí misma? ¿Pretendes que a partir de ahora me ponga a comer hierba? Billy. En ese momento ella ya había decidido. Billy. ¿De qué manera me haría rodar por el suelo dentro de un rato? Al ver esa expresión de mamá tigre, supe que algo iba mal. Billy. Así que corrí hacia adelante, agarré la raíz de ginseng de 450 gramos. Billy. Y me la tragué a mordiscos crujientes. Billy. Apenas terminé de comerla, me arrepentí al instante. Billy. Era una raíz de ginseng de 450 gramos. Billy. Con este cuerpecito mío. Me daba miedo acabar reventando de lo fuerte que era el efecto, pero justo cuando estaba preocupado, de pronto sonó la notificación del sistema. El anfitrión ha ingerido una rareza de montaña, ginseng. Recompensa, 10 puntos de evolución. Al oírlo, me puse contentísimo al instante. La recompensa sí que estaba nada mal. Equivalía a haber comido 2 tipos de alimentos distintos que nunca antes había probado. Pero justo después casi se me cayó la mandíbula del susto, porque empecé a oír una serie continua de avisos de más 8 puntos de evolución en mi mente. En ese momento no pude evitar soltar una palabrota. ¿El ginseng está nutritivo? Aunque yo coma 30 kilogramos de carne al día, el sistema en total solo me da 5 o 6 puntos de evolución. Y, sin embargo, los puntos de evolución que aportó esta raíz de ginseng de 450 gramos superaban directamente todo lo que yo conseguía en 5 días. Al ver que los puntos de evolución seguían aumentando sin parar, empecé incluso a preocuparme. Demasiados puntos de atributo. ¿Y si no sé en qué gastarlos? Al mismo tiempo, cuando mamá tigre vio que yo había comido el ginseng, ella también, confundida, se tragó la raíz de más de 350 gramos. Pero al poco rato, mamá tigre sintió que el interior de su vientre ardía intensamente. Al segundo siguiente, 2 hilos de sangre roja brillante comenzaron a salirle por la nariz. Al notar el malestar en su cuerpo, mamá tigre, presa del pánico, me soltó una bofetada en la parte de atrás de la cabeza. Y yo, pobrecito, que justo estaba soltando una risita tonta, salí rodando de repente 8 metros de una bofetada. Aquella escena dejó atónito al segundo hermano tigre, que estaba detrás de mamá tigre, pero muy pronto empezó a saltar y gritar de alegría. Si se tradujera ese grito, vendría a decir: hermano mayor tigre, ¿no eras muy chulo? Pues levántate y pégame si puedes. Pero justo en ese momento, mamá tigre, que todavía estaba enfadada, sintió de repente un dolor en el vientre. Y al segundo siguiente, algo salió disparado sin control desde detrás de ella. El segundo hermano tigre, que estaba detrás de ella con la boca abierta riéndose, fue alcanzado al instante por aquella repentina y potente ráfaga que lo hizo dar vueltas. Y además quedó empapado por una humedad caliente, sintiendo aquel olor tan intenso. El segundo hermano tigre se quedó destrozado por completo. A la mañana siguiente temprano, me puse en marcha con mamá tigre para empezar la migración. La aparición de la trampa para animales, que suponían los cazadores furtivos humanos. Como ahora mismo no podía vencerlos, solo quedaba esconderse. Pero después de ver cómo el ginseng me había aportado una enorme cantidad de puntos de evolución, la alegría secreta que sentía en el corazón, Billy, ya había disipado por completo aquel pequeño miedo que me quedaba. Billy, ahora, ya fueran hierbas silvestres insignificantes o flores al borde del camino, iba a probarles un bocado primero. Billy, puaj.
Joder, esto no es más que una rama podrida. Billy. Y yo que pensaba que eras Cordyceps. Billy. Toda esta zona de setas. Si son de un solo color, seguro que se pueden comer. Sin embargo, en cuanto me las tragué, de pronto sonó la alerta del sistema. El anfitrión ha ingerido a manita blanca de anillo escamoso, el veneno mortal está haciendo efecto. Existe riesgo de muerte. Puede gastar 10 puntos de evolución para recuperarse. Billy, ¿desea hacerlo? Billy. Al oír eso, ni siquiera tuve tiempo de responder. Billy, cuando caí al suelo y empecé a convulsionar de pies a cabeza, echando espuma por la boca mientras, en mi mente, rugía desesperadamente, mientras gritaba como un loco por dentro. Aquella escena tan extraña dejó aterrados al segundo hermano tigre, a la tercera hermana tigre y al cuarto hermano tigre. Billy, ¿qué está pasando? Billy, ¿el hermano mayor está mostrando una técnica de combate? Billy, esa frecuencia de patadas da un poco de miedo. Billy increíble, como era de esperar del hermano mayor, en apenas unos cuantos respiros. Huyí, bajo las miradas extrañas de sus 3 hermanos menores. Y de mamá tigre. Se levantó como si no hubiera pasado nada, aunque por dentro no paraba de sonreír con amargura. Esta vez sí que había ganado puntos de evolución, pero antes siquiera de poder disfrutarlos. En un abrir y cerrar de ojos ya había perdido otros 5. De verdad que fue querer cazar una gallina y acabar perdiendo el arroz. Enhorabuena al anfitrión por eliminar un veneno mortal. Has obtenido la habilidad órganos sanos. Órganos sanos, nivel inicial. La capacidad de los órganos internos para resistir daños por virus aumenta un 30%. El sistema de habilidades ha sido activado. El anfitrión puede consultar por su cuenta las funciones relacionadas. El ánimo deprimido de Huyi desapareció de golpe, y fue sustituido por una alegría desbordante. El sistema había activado una nueva función, y él iba a volverse aún más fuerte. Capítulo 8. Sistema de fortalecimiento específico. Billy, explícamelo un poco. ¿Qué es exactamente este sistema de habilidades? Al sentir la sensación de bienestar que surgía en su vientre, después de activarse órganos sanos, Huyi preguntó rápidamente. Al oír su pregunta, el sistema generó en el panel una imagen 3D con forma de tigre, que era exactamente la apariencia de Huyi, solo que en esa imagen, todo lo demás era transparente, y únicamente el abdomen, o más exactamente el interior del abdomen, emitía una tenue luz negra. El sistema de habilidades puede ayudar al anfitrión a fortalecer el cuerpo de manera específica, activar habilidades relacionadas y aumentar la capacidad de combate. Al oírlo, Huyi se alegró, y enseguida apremió. Entonces, ¿a qué esperamos? Empecemos el fortalecimiento. Primero refuérzame los dientes y las garras. Fortalecimiento inicial de dientes. Requiere consumir puntos de evolución. 20. Puntos de evolución insuficientes. No se puede realizar el fortalecimiento. Fortalecimiento inicial de garras. Requiere consumir puntos de evolución. 20. Puntos de evolución insuficientes. No se puede realizar el fortalecimiento. 2 avisos consecutivos del sistema apagaron al instante la pequeña llama de entusiasmo en el corazón de Huyi. Billy tal como pensaba, en este mundo no existe la comida gratis. ¿Cómo iba el sistema a abrirle habilidades sin pedir nada a cambio? Huyi solo pudo suspirar para sus adentros. Que su meta de convertirse en el rey tigre más poderoso aún era un camino largo y arduo. Al ver que Huyi se había quedado parado en el mismo sitio durante un buen rato sin moverse, mamá tigre pensó que a Huyi le había gustado este lugar, y que había decidido no seguir caminando, lo cual para ella era una buena noticia. Recién recuperada de una herida grave y encima con diarrea, quién sabe cómo demonios había conseguido avanzar durante todo ese trayecto. Justo cuando mamá tigre estaba a punto de inspeccionar los alrededores para buscar dónde asentarse, en unos arbustos no muy lejanos, de pronto se oyó una serie de ruidos. Mamá tigre miró hacia allí con cautela, y enseguida descubrió, sorprendida y encantada, que allí había un ciervo rojo solitario. Con los ciervos rojos sí que estaba familiarizada. Billy. Este era uno de los platos principales en la dieta de los tigres siberianos salvajes. Mamá tigre, que después de todo un día de camino ya estaba famélica, ni siquiera se paró a pensar en que aún no había recuperado del todo sus fuerzas. Primero soltó unos gruñidos bajos dirigidos a los 3 cachorros de tigre, y luego se fue infiltrando sigilosamente en dirección al ciervo rojo. Huyi se despertó sobresaltado por el rugido de mamá tigre. Billy. Al ver el movimiento de mamá tigre, Billy, aunque no alcanzó a ver al ciervo rojo,
Bilibili se apresuró a seguirla de inmediato. Bilibili no habría pasado nada si no se hubiera movido, pero en cuanto lo hizo, la curiosidad del segundo hermano tigre se despertó de golpe. Bilibili, la curiosidad del segundo hermano tigre se disparó. Bilibili también fue detrás de ellos, mientras que solo la lista, tercera hermana tigre, y el torpe cuarto hermano tigre, Bilibili se quedaron obedientemente en el sitio sin moverse. Bilibili mamá tigre consiguió infiltrarse hasta una posición buena, con el campo de visión despejado. Bilibili confirmó que, efectivamente, solo estaba ese único ciervo rojo, lo que aumentó un poco más su confianza. Justo cuando estaba a punto de avanzar hasta la mejor posición de ataque, Bilibili de repente oyó unos pasos a la derecha, detrás de su cuerpo. Aunque eran muy leves, el sonido de unas ramas secas rompiéndose bastó para poner en alerta a aquel ciervo rojo. Después de girarse y lanzarle una mirada feroz al segundo hermano tigre, mamá tigre no tuvo más remedio que lanzar el ataque antes de tiempo. Bilibili. La reacción del ciervo rojo también fue rapidísima. Bilibili echó a correr de inmediato. La batalla a vida o muerte entre depredador y superviviente había comenzado oficialmente. Si mamá tigre no hubiera estado herida, entonces, incluso sin haber alcanzado la posición ideal de ataque, mamá tigre habría tenido un 90% de probabilidades de abatir a ese ciervo rojo, pero ahora, después de esa grave herida, todavía no se había recuperado por completo, y tanto su velocidad como su resistencia habían disminuido en cierta medida. Si no fuera porque ayer se había comido una raíz de ginseng tan reconstituyente, que le devolvió un poco de resistencia, probablemente en ese instante ya no tendría fuerzas ni para perseguirlo. Nombre, desconocido. Raza, ciervo rojo. Fuerza, 91. Velocidad, 189. Resistencia, 211. Desde atrás, Bilibili Uji, a través del sistema, vio que esos atributos podían considerarse bastante buenos. Con el estado actual de mamá tigre, y habiéndose visto obligada a lanzar el ataque antes de tiempo, las probabilidades de que la caza tuviera éxito eran mínimas. Al pensar eso, Uji giró la cabeza sin poder evitarlo, y le lanzó una mirada asesina al segundo hermano tigre. Bilibili, como hoy no atrape a este ciervo rojo, y no pueda probar carne nueva, cuando vuelva te voy a dejar hecho un palo de tigre. Acto seguido, Uji observó ligeramente el terreno, y descubrió que en la ruta de huida del ciervo rojo, había una zona de zarzas. En un instante, se le ocurrió un plan y echó a correr hacia el lado izquierdo de mamá tigre. Medio minuto después, el ciervo rojo resultó hacer justo lo que Uji había previsto, para evitar la zarza de la derecha. Giró hacia la izquierda. Los ojos de Uji se iluminaron, y sus cuatro patas aceleraron al máximo al mismo tiempo, lanzándolo a toda velocidad. Justo cuando el ciervo rojo acababa de girar a la izquierda, y estaba a punto de volver a acelerar, Uji, que salió después pero llegó antes, se abalanzó a tiempo, y se estrelló de cabeza contra el costado del ciervo rojo. Bilibili pum. Aunque el ciervo rojo tenía un cuerpo enorme, y era muy veloz, no pudo soportar que Uji lo embistiera desde el lateral, y perdió el equilibrio de inmediato. Al ver que Uji había hecho mérito, mamá tigre se llenó de alegría, y enseguida dio un gran salto para caer sobre el ciervo rojo, y, ante la mirada desesperada del animal, le dio el beso de la muerte. Como el cuerpo de ese ciervo rojo era demasiado grande, Uji y mamá tigre no quisieron moverlo, y decidieron comérselo allí mismo. Primero mamá tigre lanzó un rugido, para llamar a que vinieran el segundo hermano tigre y los demás, y luego empezó a darse un festín junto con Uji. Al ver al segundo hermano tigre venir tan campante, a Uji se le subió la rabia a la cabeza, y de un coletazo lo mandó volando. El segundo hermano tigre dio varias vueltas por el suelo, con toda la cara de no entender nada. Obviamente no comprendía que lo que acababa de hacer. Bilibili había afectado muchísimo a la caza de mamá tigre. El segundo hermano tigre, pensando que Uji volvía a meterse con él, cambió de objetivo al instante, y, por costumbre, quiso esconderse detrás de mamá tigre, sin imaginar que, en cuanto mamá tigre lo vio, se enfureció aún más, y de otro coletazo volvió a mandarlo por los aires, mirando al segundo hermano tigre. A más de 1 metro del suelo, con una cara completamente derrotada, Uji estuvo a punto de soltar la carcajada. El as de la aviación pidió combatir por segunda vez. El anfitrión ha consumido ciervo rojo. Puntos de evolución, 0, 15. Bilibili después de darse un gran banquete de ciervo rojo, sumando también la recompensa del sistema. Uji obtuvo 16 puntos de evolución.
mirando los 22 puntos de evolución en el panel del sistema, y luego observando el cuerpo de tigre casi completamente transparente. Uji apretó los dientes y eligió reforzarse, aunque poseía un alma humana, y en combate usaba a menudo zarpazos. Para la estructura fisiológica de un tigre, morder seguía siendo el principal medio de ataque. Bilibili sistema. Refuerza mis dientes. Ding. Enhorabuena, anfitrión, el refuerzo inicial de dientes ha sido un éxito. Has despertado la habilidad lengua afilada y dientes agudos. Bilibili. Se han consumido 20 puntos de evolución. Uji, ¿qué clase de nombre cutre es este? Sistema, si no sabes poner nombres, mejor ni los pongas. Tras quejarse en silencio del sistema, Uji se apresuró a revisar los atributos de la habilidad. Lengua afilada y dientes agudos, nivel inicial. La tenacidad de los dientes aumenta un 30%. La fuerza de mordida aumenta un 30%. Acto seguido, Uji sintió un picor intenso en las raíces de los dientes. Los dientes le crecieron un poco. Y también se endurecieron bastante. Hasta las púas de su lengua rasgaban la carne con más facilidad. En cuanto a los cambios concretos, solo podría comprobarlos en combate real. Después de comer y beber hasta quedar satisfechos, mamá tigre se tumbó perezosamente en el suelo. Bilibili y empezó a darles de mamar al segundo hermano tigre y a los demás. Bilibili, la verdad es que el cuerpo de un tigre aguanta mucho más que el de un humano. Bilibili, ayer mamá tigre todavía sufría diarrea sin parar. Bilibili por haberse excedido con el tónico, y hoy ya casi había vuelto a la normalidad. Pero el segundo hermano tigre y los otros sí que lo pasaron mal. Bilibili, los nutrientes de la leche de tigresa eran demasiado potentes. Bilibili, y a lo largo del día, Bilibili, los síntomas de diarrea se les fueron agravando cada vez más. Bilibili, especialmente al segundo hermano tigre. Bilibili fue el que más comió y también el que más soltó, tanto que ahora, mientras seguía mamando, de forma involuntaria, se le empezó a mover el trasero, y comenzó una descarga despiadada. El cuarto hermano tigre, que estaba mamando a su lado, se sobresaltó por aquel estruendoso sonido. Bilibili, y en su regordeta cara de tigre, apareció una expresión de puro pánico, al ver una escena tan graciosa. Uji, malicioso, completó en su mente. Bilibili, el monólogo interior del cuarto hermano tigre. Segundo hermano, deja de cagar. Me da miedo. Después de darse el festín, la familia de 5 de Uji disfrutaba felizmente de la tarde. Sin embargo, no se dieron cuenta de que en ese momento una larga línea roja se deslizaba desde los matorrales no muy lejos de ellos. Capítulo 9. La batalla del tigre. A la mañana siguiente temprano, Uji se despertó muy pronto y fue a beber agua al arroyo más cercano al nuevo refugio. Beber agua era lo de menos. Lo principal era que, por costumbre humana, Uji se cepillaba los dientes todos los días, y el cepillo ya venía incorporado. Le bastaba con usar las púas de su lengua. Mirando su reflejo en el agua, Uji se llenó de emociones encontradas. Llevaba 4 meses desde que renació como tigre, y ya estaba a punto de adaptarse por completo a esta vida, como rey de las bestias. Bilibili, tanto él como el mayor destructor del entorno natural, Bilibili y los humanos, tenían una enemistad casi innata, y además, su pelaje, su cuerpo, e incluso, Bilibili y su miembro, eran tesoros codiciados por muchísimos humanos. Esos cazadores furtivos codiciosos, algún día aparecerían ante él, Bilibili armados con rifles y ballestas. Y cuando llegara ese momento, si tuviera que matar a una persona, ¿cómo debería elegir? Como buen joven ejemplar criado bajo la bandera roja, ante la idea de matar, sentía un rechazo instintivo, justo cuando estaba dejándose llevar por esos pensamientos confusos. Bilibili, aquella línea roja que había aparecido ayer junto a la familia, estaba justo entonces a su espalda. De repente, aquella línea roja saltó en el aire y mordió la pata trasera de Uji. Dolido por la mordida, Uji quiso salir corriendo para quitárselo de encima, mientras giraba la cabeza, para ver quién tenía tanto valor como para atreverse a atacarlo. Bilibili no saberlo era una cosa, pero al mirarlo bien, Uji estuvo a punto de perder el alma del susto. Resultó que lo había mordido, Bilibili, era una gigantesca serpiente roja de casi 5 metros de largo. Nombre, desconocido. Raza, pitón birmana. Fuerza, 412. Velocidad, Bilibili, 56. Resistencia, 297. ¿Qué demonios es esto? ¿Una pitón tropical? ¿Por qué aparecería en un lugar tan frío, aunque ahora sea verano? Este lugar no es apto para que sobreviva. Bilibili.
Pero en este momento, la situación era crítica. Bilibili no le permitía a Huji pensar en nada más. Bilibili, así que Huji empezó a rugir desesperadamente hacia donde estaba mamá tigre, mientras echaba a correr. No había otra opción. Si se enfrentaba él solo a semejante monstruo, solo le esperaba la muerte. Bilibili así que tenía que apoyarse en la fuerza de mamá tigre. Sin embargo, la fuerza de mordida de aquella pitón birmana era realmente aterradora. Después de clavarle los colmillos en la pata trasera a Huji, sus dientes se hundieron profundamente en la carne, y Huji no podía quitársela de encima de ninguna manera. Además, pesaba muchísimo, y, arrastrándola así, Huji no podía correr muy lejos. Pero Huji ya no tenía tiempo para pensar demasiado. Según los hábitos de caza de las serpientes, después de morder a la presa, lo siguiente era el estrangulamiento mortal. 412 puntos de fuerza. Huji tenía clarísimo que, si esa pitón birmana conseguía enroscarse a su alrededor, probablemente le quebraría todos los huesos del cuerpo. Y aunque fuera mamá tigre la que quedara atrapada, tampoco saldría bien parada. Maldita sea, a la mierda, me la juego. Huji apretó los dientes. Y, soportando el dolor, dio un salto con todas sus fuerzas, arrancándose de cuajo el trozo de carne que la pitón tenía aprisionado entre los colmillos. Por un instante, la pitón birmana hasta se olvidó de atacar, como si no hubiera imaginado que esta presa suya fuera a actuar con semejante resolución. Huji ordenó enseguida al sistema que gastara puntos de evolución para curarlo. Por suerte, la herida no era grande. Y después de perder 1 punto de evolución, la herida se cerró en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquel dolor lacerante de hacía un momento seguía haciéndole temblar el corazón a Huji. Roar. Justo en ese momento, mamá tigre, al oír el grito de auxilio de Huji, llegó corriendo como una loca, al ver que Huji parecía estar bien. La preocupación en sus ojos se redujo un poco, pero al fijarse en la pitón birmana, en sus ojos apareció de nuevo cautela y desconcierto. Era evidente que el enorme cuerpo de la pitón le provocaba una cierta sensación de amenaza. Además, desde que nació hasta ahora, mamá tigre jamás había visto una serpiente tan grande. Después de que el tigre y la serpiente se encararan durante unos instantes, la pitón birmana comprendió que ya no tendría ocasión de atacar, y quiso marcharse. Mamá tigre acababa de darse un gran festín el día anterior. Bilibili y, además, Huji no había sufrido daños graves. Así que ella tampoco quería librar un combate a muerte con ese gigantesco ser desconocido. Bilibili justo cuando mamá tigre estaba a punto de darse la vuelta para irse. Bilibili huí se movió a repente. Bilibili se lanzó de un salto hacia adelante, abriendo aquella enorme boca ensangrentada. Bilibili le clavó los dientes de un mordisco en la cola a la pitón birmana. Ahora que tenía la habilidad lengua afilada y dientes agudos, por muy gruesa que fuera aquella pitón birmana, Huji le rompió la defensa con facilidad y le dejó 2 hileras de agujeros sangrientos. Al sentir el dolor, la pitón birmana se dio la vuelta y reptó hacia Huji. Bilibili pero Huji la esquivó fácilmente con un salto. La pitón birmana era fuerte, sí, pero su velocidad era su defecto mortal. Si él libraba contra ella una guerra de desgaste móvil, tirando al límite una y otra vez, tenía muchas probabilidades de acabar ganando. Al oír el ruido, mamá tigre se giró con algo de fastidio. Ya estaba un poco enfadada por culpa de que Huji la hubiera hecho venir. Y ahora que ya no pasaba nada, ¿qué demonios estaba haciendo otra vez? Sin embargo, justo cuando volvió la cabeza para mirar, vio precisamente a la pitón birmana girándose para perseguir a Huji. Y se enfureció al instante. Bilibili, ¿qué coño significa esto? ¿Acosar a mi hijo delante de mis narices? A mi hijo lo pego yo si quiero. Nadie más puede tocarle ni un solo pelo. En un instante, mamá tigre se giró velozmente y le clavó un mordisco en la nuca a la pitón birmana. La pitón birmana era fuerte, sí, pero mamá tigre tampoco era ninguna blandengue. Bilibili bajo las fauces del tigre, la zona de la nuca de la pitón birmana quedó instantáneamente cubierta de sangre. La pitón birmana, dolorida, giró para contraatacar, pero mamá tigre la esquivó con total facilidad. Vamos, por favor, la agilidad de mamá tigre era 3 veces mayor que la de Huji. ¿Cómo iba a dejarse morder tan fácilmente por una pitón birmana? Al ver que mamá tigre había entrado en acción, Huji se llenó de alegría. Parecía que la recompensa del sistema de hoy ya la tenía prácticamente en el bolsillo. Y así fue como madre e hijo empezaron a coordinarse. Uno atacaba y el otro contenía. Y aquella compenetración perfecta hizo que la pitón birmana ni siquiera tuviera fuerzas para defenderse por un momento.
sintiendo el dolor agudo que brotaba de múltiples partes de su cuerpo. La pitón birmana empezó a entrar en pánico. Si aquello seguía así, solo le quedaría morir allí mismo. Desesperada, empezó a enrollar su cuerpo capa tras capa, intentando mantener todo su cuerpo bajo la protección de su cabeza. Pero eso solo podía retrasar un poco el momento de su muerte. Huji y Mamá Tigre seguían pudiendo dejar de vez en cuando Bilibili nuevas heridas en su cuerpo. Justo en ese momento ocurrió un imprevisto. Bilibili. Después de que Mamá Tigre volviera a esquivar hacia atrás el ataque de la cabeza de la serpiente, Bilibili de repente resbaló bajo sus patas. Bilibili y cayó al suelo de golpe. Bilibili la pitón birmana, que ya estaba centrando su defensa sobre todo en Mamá Tigre. Bilibili al ver aquello se alegró enormemente y mordió directamente la pata trasera de Mamá Tigre. Bilibili sin soltarla en absoluto. Y, por una cruel coincidencia, la herida antigua y la nueva se superpusieron. Bilibili y el dolor hizo que Mamá Tigre, Bilibili no pudiera contraatacar por un instante. La pitón birmana aprovechó para seguir presionando, y avanzó rápidamente con el cuerpo, hasta enrollarse con firmeza alrededor de Mamá Tigre. La enorme presión de aplastamiento hizo que Mamá Tigre, atrapada en medio, sufriera mareos y asfixia. Huji se quedó horrorizado al ver la escena, y quiso correr enseguida a ayudarla, pero Mamá Tigre y la pitón birmana estaban enredadas, la una con la otra, y además rodaban de un lado a otro, sin darle a Huji ninguna oportunidad de morder. Y aún suponiendo que la pitón le diera una apertura, con su fuerza actual, como mucho podría hacerla sangrar un poco. Matarla al instante era completamente imposible. Y con el estado actual de Mamá Tigre, ¿cómo iba a poder resistir hasta entonces? A estas alturas, solo quedaba confiar en el sistema. En los ojos de Huji brilló una luz intensa, y al instante siguiente se lanzó hacia adelante con un destello, para morder de lleno el extremo de la cola de la pitón birmana. La cloaca, en la base de la cola, es un punto vital de la pitón birmana. Por eso, incluso mientras forcejeaba con Mamá Tigre, también movía la cola sin parar. Bilibili para evitar que Huji la atacara ahí. Huji no era ningún pervertido, y tampoco quería usar la boca para tocarle a la pitón precisamente esa parte. Bilibili así que le arrancó directamente de un mordisco una pequeña sección del extremo de la cola. La herida era tan diminuta que la pitón ni siquiera pareció darse cuenta de que le faltaba un trozo. Bilibili, sin embargo, justo ese pequeño pedazo de carne de serpiente. Bilibili se convirtió, a ojos de Huji, Bilibili en la clave para darle la vuelta a toda la batalla. Bilibili capítulo 10, el final del combate. Bilibili. El anfitrión ha consumido pitón birmana. Recompensa, 20 puntos de evolución. Al oír el aviso del sistema, Huji se llenó de alegría. Tras obtener varias veces la recompensa por comer algo por primera vez, Huji descubrió que la cantidad de puntos de evolución que daba el sistema Bilibili estaba relacionada con la capacidad de combate de la criatura. Todas las presas pequeñas daban la base mínima de 5 puntos de evolución, mientras que los animales carnívoros que suponían una mayor amenaza para él, así como los herbívoros medianos y grandes, hacían que el sistema recompensara con más puntos de evolución. Pero ahora no era momento de pensar en eso. Huji se apresuró a añadir todos los puntos de evolución directamente a la fuerza. Así es, Huji no eligió reforzar una parte concreta del cuerpo, ni despertar una nueva habilidad, sino aumentar sus atributos. Porque, reforzara lo que reforzara, sobre una base de 100 puntos de fuerza, no sería suficiente para causarle daños graves a la pitón birmana. Era mejor meterlo todo en fuerza. Y luego, apoyándose en la habilidad lengua afilada y dientes agudos, Bilibili tendría una oportunidad real de herir gravemente a la pitón. Cuando sintió que los músculos de todo su cuerpo se volvían de nuevo más compactos, Huji empezó a observar a la pitón birmana con una mirada fría y afilada. Bilibili los 7 kun. Estaba buscando los 7 kun. Bilibili Huji solo tenía una oportunidad. Si fallaba ese único golpe, y la pitón birmana se ponía en guardia, ya no volvería a tener otra ocasión. Justo cuando Mamá Tigre llevaba ya un largo rato asfixiándose, y estaba casi mareada, hizo un forcejeo instintivo, que dejó expuestos de golpe los 7 kun de la pitón birmana ante Huji. La oportunidad había llegado. Dicho y hecho, Huji se lanzó hacia adelante de un salto tigresco, y contra los 7 kun de la pitón, Bilibili mordió con todas sus fuerzas. Bilibili, a diferencia de antes, cuando los dientes de Huji se clavaban en el cuerpo de la pitón, como si en su vida pasada estuviera mordiendo carne seca de vacuno correosa. Esta vez la piel y las escamas de la pitón birmana
Ya no pudieron impedir en absoluto que sus colmillos de tigre se hundieran en la carne. Al ver atacado su punto vital, la pitón birmana se sobresaltó enormemente y soltó por instinto a mamá tigre, para empezar a rodar de un lado a otro en una lucha dolorosa. Huyi aprovechó para perseguirla sin descanso. La rotura del corazón también significaba que su vida había llegado al final. Bilibili, por mucho que la pitón birmana siguiera debatiéndose con violencia, Bilibili ya era demasiado tarde para todo. Bilibili poco a poco, sus forcejeos. Poco a poco, sus forcejeos. Bilibili y su cuerpo retorcido se fueron quedando inmóviles. Aquellos músculos tensos también empezaron a aflojarse gradualmente. Cuando Huyi vio que por fin todo se había calmado, Bilibili soltó entonces la mordida y se dejó caer al suelo, jadeando con grandes bocanadas de aire. Cuanto más se había esforzado hasta el límite hace un momento, más exhausto estaba ahora. Pero justo en ese instante surgió un nuevo imprevisto. Aquella pitón birmana con el corazón destrozado resultó no estar del todo muerta, y se giró para lanzarle un mordisco directo al cuello de Huyi. Huyi se llevó un gran susto, ya había gastado todos sus puntos de evolución en fuerza. Si la pitón birmana lo mordía de gravedad en ese último contraataque, su vida realmente correría peligro. Y para colmo, en ese momento estaba totalmente sin fuerzas, y no podía esquivar el ataque de la pitón. Justo en ese momento crítico, una figura amarilla cruzó como un relámpago, y atrapó directamente con la boca la enorme cabeza de la pitón birmana, para derribarla pesadamente al suelo. Era mamá tigre, que por fin había recuperado un poco el aliento, y, al ver que Huyi estaba en peligro, se lanzó soportando el dolor de sus heridas. Y así salvó justo a tiempo la vida de Huyi. Acto seguido, las fauces de mamá tigre apretaron con brutal fuerza, hasta destrozar por completo la cabeza de la pitón birmana. Esta vez sí, la pitón birmana estaba muerta sin ninguna posibilidad de volver. Bilibili, al ver eso, Huyi soltó por fin un largo suspiro de alivio. Después, parecía que mamá tigre todavía no se daba por satisfecha, y se puso a desgarrar a mordiscos el cuerpo de la pitón birmana. Bilibili era evidente que ese comportamiento no era solo para alimentarse, sino más bien para desahogarse. Quizá desde que nació hasta ahora, mamá tigre nunca había sufrido una pérdida tan grande. Huyi sonrió con amargura por dentro. Bilibili esta vez de verdad había sido demasiado peligroso. En el bosque exterior de la cordillera del Gran Kingan, un hombre de mediana edad, de unos 50 años, caminaba con una mochila a la espalda y una escopeta de caza en la mano, avanzando en dirección a donde estaba Huyi, mientras la joven que llevaba una cámara se detenía de vez en cuando para hacer fotos por el camino. Ya era mediodía, el hombre se secó el sudor y se detuvo, y le dijo a la chica: «¿Está bien, Qianqian? Descansamos un rato». Qianqian asintió repetidamente, con una expresión pícara y traviesa, y ayudó al hombre a sentarse mientras decía: «Es el camarada Chu Dacheng». Cuando Chu Dacheng oyó que su hija lo llamaba directamente por su nombre, no le molestó en absoluto, al contrario, sonrió con torpeza, pero luego pareció recordar algo, y mostró una expresión amarga, mirando a Qianqian con cierta timidez, mientras decía en voz baja: «Qianqian, en aquel entonces no es que quisiera abandonaros a ti y a tu madre, es que de verdad. Ay, papá, ya sé que entonces tenías toda tu mente metida en el Gran Kingan, protegiendo la flora y la fauna de aquí. Así que era inevitable que descuidaras un poco a mamá y a mí». Qianqian lo interrumpió sin darle importancia, y siguió observando el entorno con entusiasmo. Bilibili, al ver que su hija parecía no guardarle realmente rencor, Chu Dacheng respiró aliviado en silencio, y continuó diciendo: «En realidad, no culpo a tu madre por haberse divorciado de mí, fui yo quien durante tantos años la descuidó». Qianqian se quedó sin palabras por dentro. Cada vez que iba a ver a Chu Dacheng en vacaciones, él siempre se ponía a hablar de esos asuntos viejos y repetidos. Qianqian decidió no interrumpirlo más. Total, como mucho entraría por un oído, y saldría por el otro. Después de hablar durante un buen rato, al ver que Qianqian solo le respondía con monosílabos distraídos, por muy torpe que fuera Chu Dacheng, también se dio cuenta de que su hija no quería escuchar esas cosas, y enseguida cambió de tema, diciendo: «Por cierto, Qianqian, ¿cómo se te ocurrió presentarte al posgrado de biología?». Qianqian se estremeció ligeramente, y luego, dándole la espalda a Chu Dacheng, respondió: «¿Quieres oír la verdad o una mentira?». Bilibili, al oír ese tono en su hijá, Chu Dacheng contestó, algo desconcertado: «Claro que la verdad».
Solo quería ver. ¿Qué clase de magia tienen estas cosas? Para haberte arrebatado de nuestro lado a mamá y a mí en aquel entonces. Al oír que su hija seguía guardándole resentimiento, Chu Dacheng suspiró con impotencia. Pero ahora no era momento de quedarse dándole vueltas a eso. Chu Dacheng dudó varias veces, pero al final se decidió a decirle a Chu Qianqian: Qianqian, si ya es suficiente, volvamos. Chu Qianqian se quedó desconcertada al oírlo, y preguntó, sin entender, ¿por qué? ¿Acaso la misión de esta vez al entrar en la montaña no era encontrar a los espías del país, Huaying, que soltaron a escondidas pitones birmanas en el Gran Khingan? Aún ni siquiera hemos recorrido toda la zona bajo tu jurisdicción. Chu Dacheng observó el entorno del bosque, y, al ver que no había nada extraño, respondió: el año pasado, en el parque de tigres y leopardos del este, se escapó una tigresa preñada. Bilibili y los expertos dedujeron que probablemente entró en el Gran Khingan, así que esta zona no es segura. Chu Qianqian sonrió sin darle importancia. Papá, tú mismo has dicho que eso solo es una suposición, sin pruebas. Además, en aquel entonces tu hija también participó en la investigación, y yo creo que esa tigresa debió de pasar por la cordillera del pequeño Khingan, y huyó hacia el país de los osos. Al ver que Chu Dacheng aún quería decir algo, Chu Qianqian sacó su as bajo la manga, y, sacudiendo el brazo de Chu Dacheng, puso una carita lastimera y dijo: «Ay, papá, ¿ya olvidaste a qué se dedica tu hija? Soy estudiante de posgrado en la Universidad de Changjin. Si esos expertos de los que hablas hubieran confirmado de verdad que el tigre vino aquí, ¿crees que yo no me habría enterado? Vamos ya». Chu Dacheng no tenía ninguna forma de imponerse a Chu Qianqian. Bilibili así que solo pudo soltar una sonrisa amarga y seguir avanzando por la ruta que tenían planeada. A 10 kilómetros al norte de Huyi, un enorme oso pardo. Bilibili avanzaba lentamente hacia el sur. Bilibili, si Chu Qianqian estuviera aquí, sin duda se quedaría asombrada por el tamaño de este oso pardo. Medía más de 3 metros de altura y pesaba más de 250 kilogramos. Esto era sencillamente el techo de tamaño. Entre los osos pardos de Ussuri del noreste, Bilibili allí por donde pasaba. Vallas y tubérculos quedaban arrasados por completo. Bilibili, pero esas cosas, ¿cómo iban a llenar un estómago tan enorme como el suyo? Bilibili así que no le quedó más remedio que seguir caminando, mientras lanzaba una mirada hambrienta y sedienta de sangre. Huyi y mamá tigre no habían salido a cazar en 2 días. Bilibili. Cuando llegó el tercer día, Huyi ya no pudo aguantar más, y se preparó para salir a cazar. Después de todo, la temperatura aún estaba por encima de 0, y hasta la mejor carne, dejada 2 días, ya empezaba a oler. Mamá tigre ya estaba acostumbrada a que Huyi saliera por su cuenta. Bilibili seguía descansando tranquilamente a la sombra de un árbol para recuperarse de sus heridas. Bilibili, al ver que ni mamá tigre ni el hermano mayor les prestaban atención, el segundo hermano tigre volvió a adoptar aires de segundo hermano mandón, y se acercó al cuarto hermano tigre, que dormía profundamente, para darle una bofetada directa en la cabeza. Un comportamiento tan tocahuevos hacía honor al apodo de gamberro del bosque que Huyi le había concedido, pero esta vez, el cuarto hermano tigre, que había sido atacado, inesperadamente dejó a un lado su habitual cobardía, y le enseñó los colmillos al segundo hermano tigre, con todo el pelaje erizado como si estuviera explotando. Por muy bobalicón que fuera el cuarto hermano tigre, seguía siendo un tigre, así que era imposible que no tuviera nada de carácter, más aún siendo un tigre con muy mal despertar. Era la primera vez que el segundo hermano tigre veía al cuarto así, y se llevó un susto, retrocediendo rápidamente a un lado, mientras lo observaba con cautela. Nombre: segundo hermano tigre. Raza: tigre del noreste. Fuerza: 49. Velocidad: Bilibili, 39. Resistencia: 40. Nombre: cuarto hermano tigre. Raza: tigre del noreste. Fuerza: 43. Velocidad: 8. Resistencia: 47. Si Huyi estuviera aquí, sin duda se sorprendería por los datos actuales del cuarto hermano tigre. El cuarto hermano tigre, bajo el efecto de su mal despertar. Además de que su resistencia no había cambiado. Bilibili, tanto su fuerza como su velocidad habían aumentado en distinta medida. Bilibili en circunstancias normales, el cuarto hermano tigre, solo tenía 37 puntos de velocidad. Bilibili y su fuerza era apenas de 38 puntos. Al ver que ambos se encaraban, Bilibili, la tercera hermana tigre, también se quedó muy sorprendida. ¿Bilibili qué se habrá comido hoy el cuarto?
¿Bilibili que se atreve a enfrentarse de frente al segundo hermano? Justo cuando el segundo hermano tigre seguía observando con cautela al cuarto hermano, el cuarto hermano volvió a romper con su comportamiento habitual, y fue él quien lanzó el ataque contra el segundo hermano tigre. Y aunque el segundo hermano estaba alerta, nunca había sido precisamente de buen carácter. Bilibili, así que, al ver que el cuarto se atrevía a provocarlo, Bilibili enseñó los dientes y fue a su encuentro de inmediato. Bilibili. Los dos cachorros de tigre tomaron carrera por separado, y, una vez estuvieron cerca en el sprint, empezaron a golpearse, y a morderse en una pelea encarnizada. Después de un intercambio de golpes, Bilibili, el cuarto hermano tigre, seguía en desventaja, pero comparado con aquellas veces en las que antes era completamente aplastado, ¿había mejorado quién sabe cuánto? La tercera hermana tigre miraba al cuarto con alegría y sorpresa. Jamás imaginó que su hermanito, que normalmente solo sabía dejarse pegar, hoy por fin hubiera espabilado. Y acto seguido, sin dudar ni un instante, Bilibili se lanzó rápidamente al combate, mordiendo directamente la oreja del segundo hermano tigre. Bilibili había llegado el momento de que esos dos hermanos se vengaran. Bilibili nombre, tercera hermana tigre. Raza, tigre del noreste. Fuerza, 35. Velocidad, Bilibili, 47. Resistencia, 36. La fuerza de la tercera hermana tigre, delante del segundo hermano tigre. Desde luego no era nada del otro mundo, pero la tercera hermana era extremadamente lista, y tenía una capacidad de aprendizaje muy fuerte. Bilibili. Si no fuera porque cada vez el cuarto hermano se acobardaba y solo aguantaba los golpes pasivamente, Bilibili y ellos dos no habrían terminado uniendo fuerzas. Bilibili y aún así, siendo machacados por el segundo hermano tigre. Bilibili, roar. El segundo hermano tigre, tomado por sorpresa, recibió de improviso un duro golpe en la oreja. Bilibili y la furia se le disparó al instante. Bilibili en el acto mostró toda su ferocidad. Bilibili soltó de repente al cuarto hermano tigre, y se lanzó sobre la tercera hermana tigre, que quería atacarlo otra vez por sorpresa. La tercera hermana tigre no lo vio venir a tiempo, y el segundo hermano tigre la tumbó para darle una buena paliza. Y justo en ese preciso momento, Bilibili el mal despertar del cuarto hermano tigre. Bilibili y el extraño valor que había surgido con él, desaparecieron a causa del dolor que sentía en el cuerpo, al ver que el segundo hermano estaba machacando a la tercera hermana. Bilibili encogió la cabeza por puro instinto, y volvió a activar su modo tortuga. La batalla volvió una vez más a la situación tan familiar para la tercera hermana tigre. Bilibili. Al ver al cuarto hermano, así, la tercera hermana tigre suspiró para sus adentros. Cada vez que peleaban, siempre empezaban a perder en cuanto el segundo hermano lograba atraparla por descuido. Y la razón era que el cuarto hermano solo se quedaba mirando cómo la golpeaban, sin atreverse a ayudarla en absoluto. Pero al segundo hermano tigre eso no le importaba lo más mínimo. En el pasado, cuando les daba lecciones a sus hermanos menores, como ya estaba tan acostumbrado a pegarle al cuarto hermano tigre, muy pocas veces golpeaba de verdad fuerte a la tercera hermana. Pero hoy el cuarto hermano no sabía qué locura le había dado, porque había estado solo un poco por debajo de él. Bilibili y eso lo tenía muy molesto, el que siempre estaba acostumbrado a aplastar a sus hermanos menores. Bilibili, ya que no puedo pegarle al cuarto, entonces te pego a ti. Bajo los pesados golpes del segundo hermano tigre, la tercera hermana tigre empezó a gemir sin parar. Su resistencia ya era baja de por sí, no aguantaba bien los golpes, y además el segundo hermano golpeaba con toda su fuerza. Así que la tercera hermana tigre no tenía cómo resistir. Al oír los gemidos de su hermana mayor, al cuarto hermano tigre se le calentó la cabeza, y no se sabía si fue porque recordó lo bien que la tercera hermana solía tratarlo, pero volvió a ponerse de pie y corrió directamente contra la espalda del segundo hermano tigre. Duang. El segundo hermano tigre solo sintió un dolor repentino en la espalda. Bilibili e inmediatamente después una fuerza enorme lo golpeó, hasta hacer que todo su cuerpo saliera volando desde encima de la tercera hermana tigre, y fuera a estrellarse directamente contra mamá tigre. Mamá tigre se despertó sobresaltada y, al descubrir que los causantes eran esos tres pequeños demonios, barrió con furia el aire de un coletazo. Como me sigáis molestando mientras duermo mi siesta de belleza, os voy a dar una paliza mortal. Al ver venir el coletazo de mamá tigre, Bilibili solo el cuarto hermano tigre, que no reaccionó a tiempo, salió disparado. No se sabía cuán lejos de un coletazo, a 200 metros del refugio.
Uji regresaba por el camino con un cervatillo Zika en la boca, volviendo hacia el lugar de donde venía. En el abdomen de ese cervatillo Zika ya había un agujero sangriento. Obra de Ui, naturalmente. Haber vivido varias veces la crisis de no tener suficientes puntos de atributo, realmente lo había asustado bastante. Así que, en cuanto cazó una nueva especie de alimento, se apresuró a darle un bocado, y obtuvo 10 puntos de atributo. Sigue siendo demasiado lento. Tengo que llegar a la etapa adulta antes de que los cazadores furtivos nos encuentren, calculó Huji en silencio. El sistema le había dicho a Huji que los tigres tenían 5 etapas del ciclo vital. Bilibili que eran, respectivamente, infancia, crecimiento. Bilibili subadultez, adultez. Bilibili y madurez, algo así como en los humanos, primera infancia. Niñez, adolescencia. Juventud y plena madurez. Durante la gran batalla contra la pitón birmana de hace 2 días, Uji había añadido todos sus puntos de evolución a la fuerza. Y en ese momento, su panel de estado mostraba, fuerza, 120, completa. Es decir, Bilibili Huji hizo cálculos mentalmente al oír eso. Bilibili. En ese momento aún le faltaban 80 puntos de atributo, y, sumando además los puntos de reserva necesarios para la función de recuperación, necesitaba más o menos 100 puntos. Si en el futuro no encontraba nuevas especies para comer, calculando a razón de 6 puntos de evolución al día, esa velocidad ya era bastante rápida. Pero Huji seguía muy insatisfecho. Justo en ese momento, un animal cuyo pelaje brillaba dorado, bajo la luz del sol. Bilibili cruzó velozmente por los matorrales a su izquierda. Uji se quedó pasmado. Ese era el territorio donde vivía toda su familia de tigres del noreste, y mamá tigre estaba a menos de 100 metros. Normalmente cualquier animal, en cuanto olía su rastro, se alejaba de inmediato. ¿Qué animal era tan atrevido como para entrar tan descaradamente en su territorio? Espera. ¿Qué olor es este? Me resulta muy familiar. Maldita sea, es el cuarto. Uji abrió los ojos de par en par, y soltó de golpe el cadáver del cervatillo Zika, para lanzarse corriendo hacia aquella sombra parda. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de ese animal entró claramente en el campo de visión de Huji. Vio que tenía un cuerpo alargado y bien proporcionado, con el rostro cubierto de misteriosos dibujos. Si uno no miraba con atención, casi podía pensar que era un pequeño tigre. Era un gato dorado. Capítulo 12. Así que eres tú el maldito Biao. Si se menciona al gato dorado, probablemente mucha gente no sepa qué es Bilibili, pero si se menciona otra cosa, Bilibili seguramente a muchos les resultará familiar. El Biao. Claro, que este Biao no es el de la jerga del noreste, que se usa para saludar de manera brusca a alguien. Existe el dicho de que cuando una tigresa da a luz a 3 crías, siempre hay un Biao. Normalmente, una tigresa, Bilibili solo da a luz a 1 o 2 crías por camada, pero en casos muy excepcionales, Bilibili la tigresa puede parir 3 cachorros. Bilibili y el más pequeño y débil de los 3. Bilibili es el Biao. Después de nacer, Bilibili, como su aspecto es extraño, Bilibili y su cuerpo pequeño y débil, hace pensar que es el menos apto para sobrevivir. Bilibili, además de que en la naturaleza la comida es difícil de conseguir. Bilibili y la tigresa no tiene fuerzas para criar a 3 hijos hasta que crezcan. Por eso, muchas veces ese Biao termina siendo el cachorro abandonado por su madre. Después de ser abandonado por su madre, el Biao, aún siendo una cría, sobrevive con dificultad en la naturaleza. Y solo el hambre basta para matar a la gran mayoría de ellos. Los pocos Biao que logran sobrevivir comen carroña cada día. Bilibili beben agua sucia y mastican hierba. Apenas consiguen seguir vivos, pero eso ya es lo mejor de los casos. Lo más difícil es el olor a tigre que llevan encima, porque hace que muchos depredadores los cacen. Bilibili, por eso el Biao en sí es muy raro. Y, sumado a una tasa de mortalidad tan alta, hace que a este ser le resulte dificilísimo llegar a adulto. Pero si un Biao logra vivir hasta la adultez, su capacidad y sus técnicas de combate se vuelven extremadamente feroces. Bilibili y lo primero que hacen al llegar a adultos, es buscar a la tigresa que los abandonó y a sus hermanos, para asesinarlos cruelmente. Es decir, que, en la leyenda, el Biao puede considerarse el enemigo natural del tigre. Claro que las leyendas son leyendas. Bilibili y no cosas que hayan ocurrido realmente. Bilibili generalmente son invenciones de la gente basadas en la vida real. Bilibili y la especie que sirvió de modelo para ese Biao inventado es precisamente el gato dorado.
Bilibili Y, de eixo, el gato dorado está a la altura de ese papel de modelo. Tienen movimientos ágiles. Y subir a los árboles o cazar pájaros para ellos es como caminar por llano. Bilibili incluso con un cuerpo que no parece tan poderoso. Bilibili pueden cazar presas medianas y pequeñas. Bilibili como ceros o ciervos almizcleros. Y son realmente feroces. Muchos datos indican que su poder de combate debería ser aproximadamente. Bilibili nombre. Desconocido. Especie. Bilibili gato dorado asiático. Fuerza. 58. Velocidad. 86. Resistencia. Bilibili. 42. Habilidad. Trepar. Bilibili nivel inicial. El gato dorado que Huji tenía ahora delante. Debía de estar en etapa subadulta. Aún no completamente adulto, porque con la gran fuerza de esta especie, no tendría solo esos datos. Y mucho menos iría huyendo con el cuarto hermano tigre aún vivo entre los dientes. Bilibili era obvio que en poco tiempo no podía matar al cuarto hermano tigre de cuero tan resistente. Bilibili, así que solo le quedaba escapar primero y luego pensar qué hacer. Pero este gato dorado también le abrió los ojos a Huji. Era la primera vez que veía a otro ser vivo dominar una habilidad especial. Trepar, nivel inicial. Al trepar en altura, velocidad más 20. Tasa de error negativo 10. Las habilidades identificadas por el sistema pertenecen a habilidades especiales, que proceden de talentos innatos o de comprensiones adquiridas posteriormente. Bilibili eso no significa que si no activara la habilidad de trepar, ese gato dorado no supiera subirse a los árboles. Bilibili la persecución de Huji, naturalmente, también puso en alerta al gato dorado. Bilibili se giró y al ver a Huji persiguiéndolo, aunque en sus ojos apareció un rastro de cautela, no entró en pánico. De repente cambió de dirección, y en 2 o 3 pasos trepó rápidamente a un árbol delgado y alto. Esa decisión podía considerarse extremadamente acertada. Bilibili porque, a diferencia de lo que cuenta la historia, del tigre que fue discípulo, Bilibili en la realidad, los tigres sí saben trepar árboles. Solo que normalmente los tigres cazan presas medianas y grandes. Y esas presas casi nunca viven en los árboles. Por eso, los tigres no suelen malgastar fuerzas haciendo algo tan aburrido como trepar árboles. Y el arbolito que había escogido ese gato dorado. Bilibili tenía el tronco muy delgado, con el tamaño de Huji. Sus 4 patas no tenían buen apoyo. No había puntos donde hacer fuerza, y aunque Huji lograra subir, con su tamaño probablemente muy pocas ramas podrían sostenerlo. Huji vio al gato dorado encaramarse hasta la copa, y no dudó ni un instante, empezando a intentar subir al árbol, tal y como el gato dorado había calculado. En ese momento, el robusto cuerpo de Huji no solo resultaba completamente inútil, sino que además se convirtió en una carga, y al trepar al árbol se volvió extremadamente torpe. Ahora sí, por fin podía concentrarse por completo en encargarse de su presa. Solo con pensar en el cuarto hermano tigre, ya le dolía la cabeza. Esa capa de grasa en la nuca era incluso más gruesa que la de los jabatos que había cazado antes. De verdad era dificilísimo alcanzar la columna de un mordisco. Sin más remedio, solo podía darle la vuelta al cuarto hermano tigre e intentar entrarle por debajo de la mandíbula, aunque el cuarto hermano tigre se achicaba muchísimo ante el segundo hermano. Delante del gato dorado, no se limitó a aguantar la paliza pasivamente. Bilibili, el cuarto hermano tigre, empezó a lanzar zarpazos a lo loco, y el gato dorado solo sintió como si le hicieran cosquillas. Bilibili acto seguido abrió la boca para morder, pero falló una y otra vez. Era evidente. Bilibili falló una y otra vez, era evidente. Bilibili que su capacidad de reacción y su técnica de combate no estaban a la altura de ese gato dorado. El gato dorado lo observaba así, con burla, hasta que él fue quedándose sin fuerzas, y solo entonces se preparó para morderle de pronto la zona del cuello, bajo la mandíbula. Bilibili, ao sentir el filo de los dientes del gato dorado. Bilibili, el cuarto hermano tigre, mostró de golpe una expresión de asombro. Sí, no de terror, sino de sorpresa. Porque detrás del gato dorado vio Bilibili a Huji aparecer de repente, justo cuando los dientes del gato dorado iban a tocar apenas el pelaje del cuarto hermano tigre. De pronto sintió un dolor en la nuca. Bilibili y, al volverse su cuerpo ligero de repente, todo su cuerpo felino salió disparado al aire. Resultó que Huji había mostrado a propósito aquella torpeza para que el gato dorado la viera. Bilibili, y así distraer su atención. Justo cuando el gato dorado creyó que Huji no suponía ninguna amenaza, Bilibili Huji llevó al máximo su atributo de velocidad, y luego, con una arrancada,
Bilibili saltó directamente hasta la copa del árbol y cayó detrás de él. Al ver que el cuarto estaba ileso, Uji soltó un suspiro de alivio para sus adentros. Acto seguido, Uji apretó con fuerza la mandíbula superior e inferior y mató por completo al gato dorado que llevaba en la boca. Bilibili después arrojó el cuerpo desde el árbol. Una presa con habilidad. Bilibili todavía no la había comido nunca. Bilibili, pero entonces se topó con un problema. Bilibili y también con el mayor problema, con el que se topan la mayoría de los tigres. Después de subir a un árbol, ¿cómo demonios bajar? Cuando Uji tomó carrerilla para subir al árbol, ya había roto varias ramas. Así que al bajar, no tenía dónde apoyarse. ¿Qué? ¿Qué es porque iba cargando con el cuarto hermano tigre? No. ¿Cómo iba el cuarto hermano tigre a tener problemas para bajar del árbol? Uji miró al cuarto hermano tigre, que estaba a su lado lamiéndose el pelaje. Bilibili y adulándolo sin parar. Bilibili mostró una sonrisa muy humana mientras le preguntaba: «Cuarto, ¿quieres sentir lo que es volar?». Bilibili naturalmente, el cuarto hermano tigre no entendía ni una palabra de lo que decía Uji, y solo redobló su esfuerzo, lamiendo al tigre mayor. «Sí, claro», aceptó. Uji tradujo en silencio el lenguaje corporal del cuarto hermano tigre, y luego levantó al aturdido cuarto hermano tigre con la boca. Apuntó hacia donde estaba el cadáver del gato dorado y lo lanzó directamente. Bilibili al sentir una aceleración gravitatoria que jamás había experimentado. Bilibili el cuarto hermano tigre no dejaba de patalear en el aire, como si deseara con todas sus fuerzas volver a abrazar la tierra. ¡Pum! Por fin aterrizó, pero aquella enorme fuerza de la caída hizo que, incluso habiendo aterrizado sobre el blando vientre del gato dorado, se quedara con las cuatro patas flojas por un rato. Bilibili. Mientras tanto, Uji, el auténtico responsable, estaba bajando en ese momento como si fuera un humano, agarrándose con calma y seguridad a la corteza. Bilibili y descendiendo lentamente. Bilibili el cuarto también. ¿Por qué tenía que empeñarse en probar lo que era volar? ¿No estaba mejor bajar tranquilamente? Joder, esta rama está seca. Quizá fueron las desgracias del cuarto hermano tigre, las que enfurecieron al cielo e hicieron que la rama en la que pisaba Uji se rompiera de pronto. Uji solo sintió que se le vaciaba el apoyo bajo la pata trasera, y cayó directamente del árbol. Peor aún, como no tuvo tiempo de reaccionar, acabó aterrizando de culo. Detrás de él, Uji llevaba el cadáver del gato dorado en la boca. Pero en ese momento, caminaba con un paso extraño. Capítulo 13. La llegada de los humanos. 2 días después, Uji se tragó de un bocado la carne que llevaba en la boca. El anfitrión ha consumido gallina de las avellanas de cola manchada. Recompensa, 5 puntos de evolución. Bilibili. La verdad es que, estos 2 días, Uji había tenido bastante suerte, y había comido varias especies que nunca antes había probado, para conseguir más puntos de evolución. Incluso se limitaba a comer solo las vísceras, la parte más nutritiva de las presas, y tiraba toda la carne restante. Bilibili, ese comportamiento tan derrochador, tenía a mamá tigre con los ojos encendidos. La tasa de éxito de caza de su hijo mayor era demasiado alta. Bilibili cada vez que salía, siempre conseguía atrapar alguna presa. Bilibili, hay que saber que cuando ella salía a cazar, solo conseguía tener éxito una vez de cada 10 y tantas. Sin embargo, ella no sabía que dentro del cuerpo de Uji habitaba un alma humana, y que a la hora de cazar se le ocurrían 1000 trucos. Bilibili. Por eso tenía una tasa de éxito tan alta. Por otro lado, Uji volvió a enfrentarse a una decisión. Bilibili. Nombre: Uji. Especie: Bilibili tigre del noreste. Fuerza: 120. Al máximo. Velocidad: 120, al máximo. Resistencia: 110. Puntos de evolución. Bilibili. 14, 25. Habilidades. Órganos sanos, nivel inicial. Bilibili. Dientes afilados y mordida feroz, nivel inicial. Bilibili. Si llevaba la resistencia al máximo, Uji entraría en la etapa subadulta, y sus atributos se dispararían de golpe. Pero si hacía eso, solo le quedarían 4 puntos de evolución. Y 4 miserables puntos de evolución. ¿De qué podían servir? Ni siquiera alcanzarían para curar una herida algo seria. Además, el sistema le había dicho, Bilibili, que al entrar en la siguiente etapa del ciclo vital, aunque su carne y su piel se volverían más tensas y sería más difícil herirlo, si llegaba a resultar herido, con lesiones del mismo nivel, la cantidad de puntos de evolución consumidos en la etapa subadulta
sería mucho mayor que en la etapa de crecimiento. Huyi, que ya había sufrido demasiadas veces por esto, solo pudo reprimir a la fuerza su deseo de evolucionar. Da igual, mejor espero un poco más. Por mucho correr no se comen las habas antes. Al fin y al cabo, como muy tarde mañana o pasado, ya tendré reunidos los puntos suficientes. Después de comer, Uji fue como de costumbre al arroyo a beber agua y enjuagarse la boca, y de paso a inspeccionar los alrededores. Lo hacía, en primer lugar, para consumir más rápido la comida del estómago, y así aumentar su capacidad de comer, para poder ingerir más. Y, en segundo lugar, para detectar a tiempo a los furtivos, y así poder advertir con antelación a mamá tigre y a los demás. Si era necesario, también podía intervenir él mismo, Bilibili, y apartar a esa gente. Como el cadáver de aquella pitón birmana de la última vez, ya se había podrido y despedía un hedor insoportable. Uji había dejado de ir al tramo del arroyo más cercano al refugio, que estaba junto al agua. Ahora iba a otro lugar, situado río arriba del anterior. Justo cuando Uji avanzaba agazapado entre la hierba, de pronto sonó el grito de sorpresa de una mujer. Bilibili. Papá, mira rápido. Bilibili humanos. Al oír aquella voz, Uji bajó el cuerpo al instante. Bilibili relajarse y bajar la guardia era buscar la muerte. Por suerte, la razón del grito de aquella mujer no era que lo hubiera visto a él. Por otro lado, al ver el cadáver podrido de la pitón birmana, Chu Qianchan, asombrada, quiso correr enseguida para examinarlo de cerca. Bilibili, pero Chu Dacheng la sujetó de golpe. ¿Qué clase de persona era Chu Dacheng? Un viejo guardabosques con 20 años de experiencia. De un vistazo vio que la cabeza de la pitón estaba destrozada a mordiscos. Bilibili era evidente que no había muerto por causas naturales. Bilibili, sino que una bestia feroz la había matado a dentelladas. Bilibili Qianchan, no te muevas. Bilibili. Chu Dacheng levantó rápidamente la escopeta que llevaba en la mano, y sus ojos afilados empezaron a examinar frenéticamente el entorno, sin dejar pasar ni siquiera las copas de los árboles. Chu Qianchan se sobresaltó al ver la reacción de Chu Dacheng. Bilibili y enseguida pareció comprender también el problema, así que se escondió nerviosa detrás de su padre, mirando sin cesar a su alrededor. Bilibili. Al comprobar que no había el menor movimiento en el entorno, Bilibili. Chu Dacheng bajó por fin el arma. Bilibili, aún así, Bilibili mantuvo las manos en todo momento sobre la escopeta, listo para atacar en cualquier instante. Cuando Chu Qianchan vio que Chu Dacheng había confirmado que no había peligro, se acercó enseguida a la pitón para empezar a analizarla. A juzgar por la sangre, debieron de perforarle el corazón antes de morir, y solo después le destrozaron la cabeza. Bilibili, en el cadáver hay dos tipos de marcas de dientes, una grande y otra pequeña, y además los rastros coinciden. Debieron de morder a la pitón. Al mismo tiempo, los autores deben de ser madre e hijo. Al ver que Chu Qianchan no temía el hedor, y analizaba con seriedad el cadáver de la pitón, Bilibili. Chu Dacheng, sin dejar de vigilar, mostró una sonrisa de alivio y satisfacción. Bilibili. En ese momento, pareció sentir que la labor por la que había luchado toda su vida, Bilibili, había sido heredada por su hija. Escondido entre la hierba, al oír el análisis tan preciso de la muchacha, Bilibili Uji se sorprendió muchísimo, y levantó discretamente la cabeza para mirar hacia allí. Bilibili, gracias a su excelente vista, vio de una sola mirada el brazalete rojo en el brazo del hombre que llevaba la escopeta, y en él se leían las palabras guardabosques. Así que soltó un poco de aire. Con un análisis tan profesional, Bilibili, y con esa identificación, Bilibili cabía pensar que no eran furtivos. Bilibili, aunque seguía sin atreverse a bajar la guardia, ¿quién sabía si aquello no sería un disfraz de cazadores furtivos? Mucho rato después, Chu Qianchan terminó de hacer todos sus análisis. Bilibili cortó un gran trozo de carne de serpiente. Bilibili para llevárselo y analizarlo en el laboratorio. Al ver que los dos se marchaban, Uji dudó una y otra vez, y decidió seguirlos. Aunque temía a los humanos, también necesitaba entender un poco mejor la sociedad humana de este lugar. Después de todo, todavía no sabía bien en qué clase de mundo había renacido, ni lo cerca que estaba este lugar de la sociedad humana. Bilibili seguía completamente a ciegas en todo eso, siguiendo a esas dos personas. Bilibili quizá pudiera enterarse de algo útil. Bilibili por el camino, Chu Qianchan y Chu Dacheng fueron hablando a ratos, y por fin Uji obtuvo Bilibili una respuesta aproximada a todas esas preguntas.
Este era un mundo bastante parecido al de su vida anterior, y el país en el que se encontraba ahora se llamaba Daxia. Y, curiosamente, el bosque en el que estaba se llamaba Gran Kengan. Bilibili exactamente igual que el nombre que conocía en su vida anterior. Chu Qianchen reflexionó durante un buen rato, y por fin le dijo a Chu Dacheng: papá, ¿verdad que ya te has dado cuenta de qué animal Bilibili dejó esas 2 marcas de dientes? Chu Dacheng vaciló un momento, y asintió con la cabeza. Aunque no lo dijo en voz alta, Chu Qianqian ya había entendido la respuesta. La existencia de tigres ya de por sí era extremadamente rara. Y aún más raro era encontrarse con una tigresa que llevase cachorros. Así que esa tigresa del noreste, muy probablemente era aquella misma, que se había escapado del parque de tigres del noreste a principios de año. Chu Qianqian pensaba exactamente lo mismo. Pero si de verdad era así, eso significaba que el juicio que ella había hecho entonces, Bilibili, había sido totalmente erróneo. Pero por naturaleza era abierta de mente, y no era de las personas que se niegan a reconocer un error. Solo que en este asunto aún había puntos dudosos. Acto seguido, sacó varias fotografías, y le preguntó a Chu Dacheng con desconcierto: papá, mira estas fotos, y fíjate en esta marca de dientes. Chu Dacheng bajó la vista y miró. Eran precisamente las huellas de los dientes de Hu Yi. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay?, preguntó Chu Dacheng, confundido. Entonces sus cachorros tendrán ahora unos 4 meses, más o menos. Bilibili. Pero mira esta marca de dientes. Bilibili, este tamaño claramente corresponde al que solo podría dejar un cachorro de tigre de 7 u 8 meses. Al oír eso, Chu Dacheng se apresuró a mirar la foto con más atención, y exclamó: pues sí que es verdad. Menos mal que te fijaste bien. ¿Entonces no será aquella tigresa que escapó? Tras dudar un momento, Chu Qianqian negó con la cabeza y respondió: no puedo asegurarlo. Mi director recibió noticias, Bilibili, de que en muchas partes del mundo, Bilibili, se han descubierto animales y plantas con crecimientos anómalos. Bilibili, así que podría ser que las crías de esa tigresa también sean así. Al oír esas palabras, Hu Yi se animó de golpe. Parecía que los presagios del resurgir del aura de los que hablaba el sistema ya habían empezado a aparecer. Mientras hablaban, seguían avanzando, y, quién sabe cuánto tiempo después, Chu Dacheng se dio cuenta bruscamente de que algo iba mal, y sacó enseguida una brújula y el mapa para revisarlos. Chu Qianqian se inclinó para mirar, y vio que, según las marcas de Chu Dacheng, se habían desviado del camino por el que habían venido, y se habían ido hacia el norte. Por suerte, todavía no era demasiado tarde. Apenas eran 2 kilómetros, una distancia que no requería ni media hora. Bilibili, Roar. Justo en el instante en que se disponían a darse la vuelta y marcharse, Bilibili, un rugido enorme. Bilibili resonó por todo el bosque. Bilibili Hu Yi, que hasta entonces lo seguía por detrás, sin hacer gran cosa del aburrimiento, sintió que una alarma le recorría la sangre y se le erizó el pelaje al instante. Era el sonido de un oso. Capítulo 14. Etapa subadulta. Nombre: desconocido. Especie: oso pardo de Ussuri. Fuerza: Bilibili, 275. Velocidad: 223. Resistencia: 319. Habilidad: trepar. Nivel inicial. Nadar. Nivel inicial. Al ver los datos desorbitados de ese oso pardo, Hu Yi perdió las ganas de luchar al instante. Bilibili empezó a retroceder lentamente por donde había venido. Joder, eso tiene atributos incluso más altos que mamá tigre. ¿Cómo se supone que se pelea contra algo así, sobre todo con esa resistencia tan aterradora? Aunque yo le clavara un mordisco con todas mis fuerzas, probablemente ni siquiera le rompería la piel. Y si hasta Hu Yi reaccionó así, Chu Qianqian y Chu Dacheng, que eran humanos, estaban temblando todavía más. Pero impulsado por el amor paternal, Chu Dacheng, aunque muerto de miedo, se colocó delante de Chu Qianqian y miró al oso con tensión extrema. No levantó el arma, porque hacerlo tendría muchísimas probabilidades. Bilibili de enfurecer directamente a ese enorme oso pardo, pero aún así, ese oso pardo, que llevaba ya medio mes en estado de hambre continua, soltó un gran rugido y corrió directamente hacia ellos. Ver a un oso pardo de más de 250 kilogramos cargar contra uno, era como ver una montaña de carne abalanzarse en tu dirección.
Bilibili un impacto visual tan aterrador, que probablemente nadie sería capaz de soportarlo. ¡Corre! Chu Dacheng apartó de un empujón a Chu Qianqian, y levantó el arma dispuesto a disparar. Ambos conocían muy bien a los osos. Cuando una persona se enfrenta a ellos, está claro que no puede vencerlos peleando, y tampoco puede correr más rápido que ellos. ¿Subirse a un árbol? Vamos, no digas tonterías. Bilibili, la velocidad con la que esa montaña de carne sube a los árboles es absolutamente varias veces superior a la de un humano corriente. Bilibili, se puede decir que, en plena naturaleza, si un oso lanza un ataque contra ti, prácticamente solo te queda esperar la muerte. Sin embargo, justo cuando Chu Qianqian fue empujada por Chu Dacheng, y ya había echado a correr varios metros, Bilibili, aquel oso pardo, fijó directamente la mirada en Chu Qianqian. Bilibili, es decir, su objetivo era Chu Qianqian. Aquel empujón de Chu Dacheng la hizo salir de golpe del pánico y aclarar la mente. Bilibili, ¿qué llevaba encima? ¿Qué pudiera atraer a ese oso pardo? Solo aquel trozo de carne de pitón birmana. Bilibili. Al pensarlo, Chu Qianqian sacó apresuradamente la carne de serpiente de la mochila y se la entregó a Chu Dacheng. Chu Dacheng comprendió al instante lo que quería decir Chu Qianqian, y enseguida lanzó la carne lejos. Y, efectivamente, al oler la carne de serpiente, el oso pardo corrió directamente hacia donde había caído. Bilibili, al ver que la atención del oso pardo había sido desviada, Chu Dacheng y Chu Qianqian no echaron a correr de inmediato, porque eso llamaría la atención del oso pardo. Solo cuando el oso empezó a darse un festín, los dos comenzaron a retroceder. Bilibili lentamente y de puntillas. Aquel oso pardo estaba realmente hambriento. Bilibili se tragó aquel gran trozo de carne de serpiente en apenas 2 o 3 bocados. Bilibili hacía muchísimo que no probaba el sabor de la carne, y ahora que la había vuelto a probar, aquello despertó en él un deseo instintivo de sangre y carne. Bilibili, y por fin lanzó el ataque contra ellos. Chu Dacheng casi al instante se dio cuenta de que se trataba de un oso pardo en un estado de hambre extrema. Si hoy no hería a alguien, me temo que no se detendría. Sepárense y corran. Aunque Chu Dacheng amaba a los animales, Bilibili no era ningún ingenuo. Levantó el arma a toda velocidad, apuntó y apretó el gatillo. ¡Bang! El disparo resonó por todo el bosque, y asustó a Aoyi, que no se había alejado demasiado. Justo cuando iba a acelerar para marcharse, de repente se le ocurrió algo. Si a este oso pardo lo matan a tiros, ese guardabosques no podrá cargar con él, ¿verdad? Al instante, la codicia se agitó en el corazón de Huyi, y, como poseído por algo, se detuvo. Tras dudarlo una y otra vez, decidió volver a esconderse para mirar. Total, aunque ese oso pardo quisiera perseguirlo, él no necesitaba correr más rápido que el oso. Le bastaba con ser más rápido que esos dos humanos. Aunque era una pena por esa muchachita tan fresca y bonita, Chu Dacheng había sido miliciano de joven y sabía disparar. Bilibili tenía buena puntería. Aquel disparo suyo impactó directamente en la pata delantera derecha del oso pardo, y de inmediato la sangre brotó a chorros de la herida. Pero, en vez de asustarlo, eso despertó todavía más su ferocidad, y se lanzó aún más rápido contra Chu Dacheng. Chu Dacheng palideció de espanto, y volvió a levantar el arma a toda prisa, para disparar otra vez, pero por desgracia, esta vez falló. Después, Chu Dacheng, ya algo presa del pánico, disparó 6 veces seguidas. Bilibili acertó otras 4, pero aún así no consiguió ahuyentar al oso pardo. La única buena noticia era que 2 de esos disparos volvieron a alcanzar la pata delantera derecha del oso, dejándole el brazo derecho inutilizado. Pero aunque el oso pardo le cediera un brazo a Chu Dacheng, ¿acaso eso significaba que Chu Dacheng podía vencerlo? Cuando el oso pardo ya estaba casi encima, Chu Dacheng no tuvo tiempo de recargar. Y Chu Qianqian, que se había quedado escondida a un lado sin huir, saltó de repente de su escondite y soltó un grito agudísimo y desgarrador hacia el oso pardo, además de agarrar una piedra y lanzársela. El oso pardo se sobresaltó por aquel grito, y, al ser golpeado también por Chu Qianqian, cambió de objetivo al instante, y echó a correr hacia Chu Qianqian. En la oscuridad, Huyi miró los datos actuales de ese oso pardo. Bilibili, y algo se agitó en su corazón. Fuerza, Bilibili, 198. Velocidad, 152. Resistencia, Bilibili, 259. Con esos datos, Bilibili
y vio una esperanza real de vencer a ese oso pardo. Si lograba entrar en la etapa subadulta, sin duda tendría fuerzas para luchar. Al pensar en eso, Uji dejó de vacilar, y añadió directamente los 10 puntos de evolución a la resistencia. Bilibili Ding. Se ha detectado que los 3 atributos del anfitrión están completos. ¿Desea evolucionar? Evolucionar. En un instante, aquella sensación familiar y a la vez extraña volvió a recorrer todo el cuerpo de Huji, y en apenas unos cuantos respiros, Huji completó la evolución. Nombre, Uji. Especie, tigre del noreste. Fuerza, 157. Velocidad, 148. Resistencia, 139. Puntos de evolución, 4, 25. Puntos de habilidad, dientes afilados y mordida feroz, nivel inicial. Uji miró el nuevo punto de habilidad recién aparecido y justo iba a preguntarle al sistema qué era eso, cuando vio que Chudacheng y su hija ya habían sido acorralados por el oso pardo. Qian, ¿eres tonta o qué? ¿Por qué no te fuiste?, dijo Chudacheng con rabia. Qian sonrió con tristeza. Era la primera vez en toda su vida que veía a su padre enfadarse con ella, y probablemente también sería la última. Pero al oso pardo no le importaban en absoluto los profundos lazos entre padre e hija, y lanzó contra ambos el asalto final. En el último instante, Chudacheng se abalanzó sobre Qian, queriendo recibir el golpe mortal en lugar de su hija. ¡Pum! Roar. Justo en ese momento crítico, Uji irrumpió corriendo directamente, y, aprovechando el cuerpo feroz de un tigre subadulto, embistió al oso pardo y lo apartó de un golpe. Aunque con ese choque, el oso pardo apenas tuvo problemas, y el que acabó con la cabeza un poco aturdida fue él mismo. Bilibili, esta montaña de carne de verdad es un rompecabezas imposible. Bilibili, maldijo Uji en silencio. Bilibili, e inmediatamente se lanzó otra vez hacia adelante. Bilibili y mordió con fuerza la herida de la pata delantera derecha del oso pardo, aunque la bala ya le había abierto un profundo agujero sangriento. Uji todavía tuvo que hacer un gran esfuerzo para conseguir clavarle allí los colmillos, pero aún así solo penetraron unos centímetros, antes de detenerse. El oso pardo, entre sorprendido y furioso, al ver el tamaño de Uji, y comprobar que solo tenía tamaño de subadulto, vio cómo su ferocidad volvía a encenderse aún más. Según los registros de enfrentamientos entre tigres del noreste y osos pardos, Bilibili, aunque los osos pardos suelen perder más de lo que ganan, todo depende de los datos concretos de ambos combatientes. Frente a un oso pardo de más de 250 kilogramos, Bilibili, incluso los tigres machos adultos del noreste, a menudo no tienen más destino que la derrota. Bilibili, y más aún en el caso de Uji, que no era más que un tigre del noreste en etapa subadulta. Entonces el oso pardo soltó un zarpazo. Bilibili, que cayó de lleno sobre la pata delantera derecha de Uji, y, como no pudo esquivarlo a tiempo, Uji salió despedido directamente, sintiendo el entumecimiento que le subía desde la pata delantera derecha. Bilibili, si no hubiera entrado ya en la etapa subadulta. Bilibili, probablemente ese único golpe le habría roto huesos y tendones. Los puntos de evolución volvieron a caer a 0, y Uji se enfrentó una vez más a una batalla sin retirada posible, pero Uji no mostró ni el menor pánico. Bilibili. Después de esquivar de forma consecutiva 2 embestidas del oso pardo, Bilibili, después de sentidas, encontró una oportunidad, y agarró la escopeta con la boca, para llevársela rápidamente a Chudacheng. Con la ayuda de la escopeta de Chudacheng, acabar con ese oso pardo no sería ningún problema. Al ver la enorme cara de tigre de Uji acercarse de pronto, incluso a alguien tan sereno como Chudacheng no pudo evitar sentir en ese momento que se le escapaba el alma del cuerpo, y que casi se le aflojaba la vejiga, la única hebra de razón que le quedaba. Lo hizo colocarse firmemente delante de Qian para protegerla. Qian estaba igualmente aterrada, pero al ver que Uji no los atacaba, y que, por el contrario, se daba la vuelta para seguir enredándose con el oso pardo, tuvo la sensación de comprender algo de golpe, y apresuradamente empujó a su padre, que seguía aturdido, mientras decía: «Papá, este tigre parece querer que le dispares al oso para ayudarlo». Capítulo 15. Ascenso de habilidad.
sintiendo el entumecimiento que le subía desde la pata delantera derecha. Si no hubiera entrado ya en la etapa subadulta, probablemente ese único golpe le habría roto huesos y tendones. Los puntos de evolución volvieron a cero, y Uji se enfrentó otra vez a una lucha a vida o muerte. Pero Uji no sentía ni una pizca de pánico. Tras esquivar consecutivamente 2 acometidas del oso pardo, encontró un hueco y agarró la escopeta con la boca para llevársela rápidamente a Chu Da-cheng. Con la ayuda de la escopeta de Chu Da-cheng, acabar con ese oso pardo no sería ningún problema. Al ver acercarse de golpe la enorme cara de tigre de Uji, por muy templado que fuera el carácter de Chu Da-cheng, en ese momento tampoco pudo evitar sentir que se le helaba el alma, y un intensísimo apretón de vejiga le recorrió el cuerpo. La última pizca de razón que le quedaba hizo que se colocara firmemente delante de Chu Qianqian para protegerla. Chu Qianqian estaba igual de aterrada, pero al ver que Uji no los atacaba, y que, en cambio, se daba la vuelta para seguir enredándose con el oso pardo, fue como si de pronto entendiera algo, y enseguida empujó un poco a su padre, que seguía aturdido, diciendo: «Papá, este tigre parece que quiere que dispares para ayudarlo». Chu Da-cheng, al oír eso, abrió los ojos de par en par. «Hija, ¿te has quedado tonta del susto o qué? Mira las tonterías que estás diciendo. ¿Que el tigre quiere que yo dispare? ¿La que está mal eres tú o soy yo? Bilibili». Por otro lado, Ui, esquivando una Y otra vez. Bilibili cometió otro error. Bilibili y una garra del oso pardo le abrió el pecho, cubriéndolo de sangre al instante. Por suerte, una herida así no le hizo perder la capacidad de moverse a Uji. De lo contrario, habría sido una sentencia de muerte para él. Al ver que, al otro lado, Chu Da-cheng y su hija seguían mirándose sin reaccionar, a Uji le subió la rabia de golpe. «Bilibili, ¿pero qué demonios pasa? ¿Todavía tienen tiempo para quedarse embobados? ¿Será que no ha entendido la intención con la que les llevé el arma? Si realmente era así, a Uji no le quedaría más remedio que abandonarlos y huir solo, sin la ayuda de un arma de fuego. Él no era rival para ese oso pardo». Al ver que Chu Da-cheng no le creía, Chu Qianqian apretó los dientes. Bilibili se levantó y apuntó la escopeta hacia el oso pardo, disparando de una vez. Bilibili bang. El retroceso de la escopeta evidentemente no era algo que una jovencita tan delicada pudiera soportar, y la arrojó otra vez al suelo. Bilibili, pero la suerte estuvo claramente de su lado, porque de un solo tiro le voló una oreja al oso pardo. Después de sufrir una herida así, el oso pardo entró instantáneamente en cólera, y volvió a lanzarse con locura contra Chu Qianqian y su padre. Bien hecho. Uji le dio un enorme aprobado a Chu Qianqian en su interior, y enseguida corrió hacia adelante para atraer la atención del oso pardo. Si esto fuera un juego, el papel que él estaba desempeñando ahora sería el de tanque. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse al oso pardo, ese oso se giró de repente, detuvo bruscamente su carga, y soltó un rugido siniestro hacia Uji. «Maldita sea, he caído en la trampa», exclamó Uji para sus adentros. Existe el dicho de que con la edad uno se vuelve astuto, y este oso pardo tampoco era precisamente joven. ¿Cómo iba a dejar que Uji lo llevara de la nariz todo el tiempo? Pero Uji estaba pensando demasiado. Ese oso pardo no tenía una inteligencia tan alta como para tender trampas deliberadamente. Simplemente, desde el momento en que vio a Uji, ya había puesto parte de su atención en él. Se vio entonces como aquella enorme zarpa de oso, grande como una cesta, llegó antes de lo esperado, y golpeó directamente hacia la cabeza de Uji. Bilibili Uji sintió en aquella ráfaga de fuerza una potencia muy superior a la que el oso pardo había mostrado antes, y rápidamente echó un vistazo al panel del sistema. Nombre: desconocido. Especie: oso pardo de Usuri. Fuerza: 299. Velocidad: 208. Resistencia: 98. Estado especial: furia. La furia es un estado especial en el que los seres vivos, Bilibili, pueden entrar bajo ciertas circunstancias. Bilibili, la resistencia cae drásticamente, mientras que la fuerza y la velocidad se disparan, después entra en estado de debilidad. No puede ser. Al ver esos atributos desorbitados, a Uji se le heló el corazón. ¿Cómo demonios se supone que se juega esto? 299 puntos de fuerza, como para que de una sola palmada me deje tonto. Y para colmo, esa zarpa iba a una velocidad espantosa, era imposible de esquivar. Bilibili, al ver que no podía evitarlo, Uji endureció el corazón y mostró una mirada feroz. Y,
Todavía en el aire, ajustó deprisa la posición del cuerpo, ofreciendo voluntariamente su pata delantera derecha como sacrificio, para bloquear con ella aquel golpe salvaje de la zarpa del oso. ¡Puff! ¡Crack! Justo en el instante en que la zarpa del oso y la del tigre chocaron, Bilibili sonaron dos golpes sordos, uno tras otro. Bilibili y Uji perdió por completo el control de su pata delantera derecha. Era obvio que esa pata, que había recibido todo el impacto, ya se había roto. Pero Uji no le prestó atención, y saltó de lleno sobre la oreja destrozada del oso pardo para arrancársela. ¡Roar! El oso pardo, dolorido, no pudo evitar rugir hacia el cielo, y en un instante el rugido de aquel superdepredador resonó por todo el bosque. Bilibili y las criaturas del bosque echaron a correr hacia cualquier lugar que quedara lejos de allí. Bilibili mamá tigre sintió algo en su interior. Bilibili miró con cautela hacia el norte. Bilibili, pero como acababa de recuperarse de sus heridas, no se atrevió a moverse a la ligera. Bilibili solo pudo confiar en que Uji regresara cuanto antes. Bilibili para que toda la familia pudiera volver a trasladarse lo antes posible. Al tocar el suelo, Uji sintió un dolor punzante que le atravesaba la pata delantera derecha. Sin tiempo para masticar con calma, Uji se tragó directamente aquella oreja destrozada. El anfitrión ha consumido oso pardo de Usuri. Recompensa, 50 puntos de evolución. Bilibili recuperación. Recuperación completada con éxito. Se han consumido 9 puntos de evolución. Joder, con la recompensa recién llegada ya se me ha ido casi una quinta parte. Maldijo Uji para sus adentros. Y acto seguido bajó el cuerpo con fuerza, preparándose para esquivar el siguiente ataque del oso pardo. Bilibili, por otro lado, al ver que Uji había vuelto a enredarse con el oso pardo, Bilibili Shudashen y arrebató rápidamente la escopeta, y le dijo a Chuquianquian que subiera enseguida a un arbolito. Bilibili a un árbol, tan pequeño al oso pardo le costaría mucho subir, justo cuando él también se disponía a trepar. Bilibili el oso pardo soltó de repente un rugido a su espalda. Bilibili y lo hizo sobresaltarse. Al girarse, Chudachen vio precisamente la escena de Uji cayendo herido al suelo, como si hubiera perdido la capacidad de moverse. El oso pardo, en plena furia. Bilibili ya se había alzado sobre las patas traseras. Bilibili con la enorme boca ensangrentada abierta. Bilibili dispuesto a lanzar el golpe final. Bilibili, esto es malo. Chudachen sabía perfectamente que si ese tigre subadulto moría de verdad, ese oso pardo enfurecido no perdonaría ni a él ni a su hija. Al pensarlo, Chudachen recargó a toda velocidad, montó el arma y disparó directamente a la cabeza del oso pardo. ¡Bang! El cañón de la escopeta, debido a los repetidos golpes y caídas, ya se había deformado un poco, así que, aunque Chudachen apuntó a la cabeza del oso pardo, la trayectoria del disparo se desvió, y al final impactó en la nuca del oso pardo. Hay que decir que un oso pardo de más de 250 kilogramos tenía una carne y una piel espantosamente gruesas. Aunque la bala alcanzó la nuca, quedó firmemente atascada entre la carne y la piel, sin llegar a dañar la tráquea, Bilibili ni la columna vertebral u otros órganos importantes. Por suerte, aunque la herida de bala no era mortal, la fuerza del impacto y el dolor eran inevitables. Y además, el oso pardo estaba erguido sobre las patas traseras, ya de por sí inestable, así que esa fuerza lo derribó justo al suelo. ¡Boom! Uji se quedó un instante desconcertado al oír aquello, y al girarse vio que el oso pardo se había desplomado con estrépito. Buena oportunidad. Uji cambió rápidamente de dirección, y se lanzó de un salto directamente sobre el lomo del oso pardo, apuntando a la herida del disparo de hacía un momento, y mordiendo con todas sus fuerzas. El oso pardo volvió a sentir un dolor agudo, y empezó a forcejear desesperadamente, pero Uji no soltaba la mordida por nada del mundo, y seguía colgado de su cuerpo. Bilibili, aunque la verdad es que Uji también estaba en una situación bastante embarazosa, con su fuerza de mordida actual, como mucho apenas lograba alcanzar la bala incrustada en la nuca del oso pardo, pero le resultaba completamente imposible morderle la tráquea o incluso la columna vertebral.